La comunicación no verbal que estamos detectando en este momento está compuesta por gestos conscientes, semiconscientes y no conscientes. Entonces yo voy a trabajar sobre la parte no consciente, que es la que tú no controlas. En 1 segundo, en 2 segundos, hasta 15 gestos diferentes. Uf. Yo puedo trabajar la parte verbal, la parte no verbal y la parte táctica de lo que digo y cómo lo digo, para llegar incluso a que, Carlos, tú tomes una decisión que creas que la has tomado tú, pero que en realidad la he tomado yo. Buenísimo. Yo manipulo a través de tus prejuicios y a través de tus sesgos. Si yo los conozco, estás vendido. El lenguaje no verbal en la seducción. Cuando nosotros éramos monos, por decirlo de alguna manera, la cópula, lo que la parte masculina estaba viendo, son los glúteos y la vulva. ¿Qué hay ahora en las mujeres que simulan exactamente lo mismo? Un escote. ¿Y esto qué es? La vulva. Que se vuelve más rojo cuando hay excitación. La microexpresión sutil es cuando nosotros queremos ocultar lo que nos ocurre. Oye, el otro día vi a tu jefe y reventó el coche y yo digo, pobrecillo. Y se me escapa un pequeño golpe de la comisura del labio. Sí. Y tú dices, hey, eso es una microexpresión sutil de alegría. Te has alegrado. Hay grados de emociones tan bestias que se pueden confundir con otras. Rafa Nadal, ganando Roland Garros, va a poner la misma cara que si se hace un esguince o se rompe la pierna. ¿Cómo el lenguaje no verbal actúa cuando transmite ira? Quisiera que me dijeras que la mentira es detectable. ¿Es así? Hoy y ahora en Roca Project tengo conmigo a Juanma García, también conocido como Pincho, sobre todo en redes como @ciencias del comportamiento, con más de 5 millones de suscriptores. Bienvenido a Roca Project. Un honor, no te imaginas qué grande estar aquí, porque te sigo desde hace un montón de tiempo, sigo desde hace mucho tiempo y para mí es una gozada estar aquí sentado, pero enorme. Qué guay. Tío, te decía antes que para mí el descubrimiento fue cuando te quise invitar. Sí. Ver que seguías el podcast. Sí. Yo es que solamente sigo podcasts que sean buenos. De verdad. Esto se llama galletita de ego. Ya nuestra audiencia sabe perfectamente de qué estamos hablando. Bueno, muchas gracias, de verdad. Antes de nada, quiero que la audiencia sepa quién eres. Juanma es guardia civil, pero no uno cualquiera. Él se ha formado en negociación en situaciones de crisis, que luego explicará lo que es, y en análisis del comportamiento, pero tampoco por cualquiera. Está formado por el FBI. Eso es. Esto ya es una intro espectacular. Eso es. Entonces, ahora entraremos en materia, pero ¿de qué vamos a hablar aquí? Creo que la audiencia tiene que saberlo desde ya. Va a ser un tema apasionante que os va a tener enganchados, seguro a la mayoría, de principio a fin. Vamos a hablar de todo aquello que reafirma, complementa o contradice el lenguaje verbal, lo que decimos, o sea, el lenguaje no verbal. Eso es. Corrígeme si me equivoco en algo. Tal cual, además es una explicación que me encanta porque ocupa absolutamente todo lo que está relacionado con la propia comunicación. El reafirmarlo, el adornarlo o el darte cuenta que lo que están verbalizando no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Interesantísimo. Yo tenía muchas ganas de meter, porque es un tema que me interesa personalmente, ¿eh? Vale, entonces para que quien no sepa lo que es el lenguaje no verbal, hablaremos de gestos, movimientos, posiciones, miradas. Bueno, pero yo no quiero decirlo mucho porque el experto eres tú. Primero, ¿qué es esto de formarte con el FBI? Pues un sueño cumplido de cuando era bien pequeñito, cuando lo veías en las películas. Bueno, por mi naturaleza de policial, ¿no? de miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues tuve la oportunidad de formarme en 2 ocasiones con el FBI. Es verdad que no he ido a Estados Unidos a hacerlo, que hubiese sido ya la guinda, sí. Pero, por ejemplo, como negociador de incidentes críticos, una de las personas que me formó fue Liane McCarthy, que es era una negociadora del FBI de habla hispana espectacular, con unas habilidades impresionantes. Y más tarde, a través del propio FBI, pues vinieron un grupo de Mindhunters, como la serie Mindhunters, tal cual. Buenísima, por cierto. Sí, muy buena. Pues los Mindhunters del año 2011-2012, era más o menos, llegaron a Madrid y formaron a un grupito de policías nacionales y guardias civiles en análisis del comportamiento, en lo que son técnicas de analizar, de perfilar y de poder llegar a conclusiones a través de cómo actúan. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que ellos tienen más experiencia en eso que los españoles? Tienen más experiencia y además lo saben vender mucho mejor. Esto es un poco como los vinos franceses, ¿no? No son mejores que los españoles, pero los venden mejor. Pero es verdad que sí que tienen más medios, tienen más dinero y tienen probablemente una mayor especialización en cuanto a que hay gente concreta y específica que se dedica a investigar sobre cómo aplicar las ciencias del comportamiento para resolver un crimen o para perfilar a una persona.
Qué bueno, porque al final te anuncia muchas cosas, lo que decíamos, que la persona no está diciendo, ¿no? Eso es. Entiendo que en confesiones, ¿no? Aquello de poner a puerta cerrada al investigado o al sospechoso e interrogarle, ¿no? En ese tipo de interrogatorios, si controlas lenguaje no verbal, tienes ventaja. Pero fíjate, quizás es lo que nos ha dejado un poco Hollywood, ¿no? El interrogatorio con la lámpara. Realmente el potencial que tiene todo esto es saber comunicar mejor. Es decir, cuando nosotros tenemos la capacidad de ser muy buenos comunicando, lo que generas es mayor confianza. Si tú generas mayor confianza, la gente se fía de ti. La gente te compra tu producto o a lo mejor lo que creas es un clima muy bueno, lo suficientemente bueno como para yo estar muy a gusto contándote cosas. Desde el criminal malo hasta una persona que de repente y sin darse cuenta haya desvelado cosas que te interesan mucho saber. Luego simplemente es la ayuda que nos va a hacer el poder comunicar bien, primero porque analizo todo lo que tú estás haciendo y dos, que normalmente no se tiene en cuenta casi nunca es ¿qué puedo hacer yo con mi lenguaje corporal para ser un gran comunicador? Para poder llegar mucho más lejos e incluso darte mensajes, en principio no conscientes, pero que sí puedo hacerlos yo conscientes para que tu cerebro pueda detectar lo que a mí me interesa que detecte. Hostia. Claro, o sea, estamos hablando de que hay dos actores siempre, ¿no? Eso es. Uno es lo que yo proyecto en cuanto al lenguaje no verbal. Eso es. Y otra cosa es lo que estoy viendo en el que tengo delante. Eso es, exacto. Normalmente, además, te lees cualquier tipo de publicación a nivel de libros, etcétera, el 95% de las publicaciones están basadas en analizar a los demás. Cuando para mí uno de los grandes potenciales de todo esto es qué es lo que yo puedo hacer con mi lenguaje corporal para impactarte. Interesantísimo. Entonces, a ver, primero, para que no haya ningún tipo de duda, ¿qué engloba todo lo que es el lenguaje no verbal? Vale. Porque entiendo que hay varias patas, ¿no?, en la mesa. Sí, todo un poco depende del técnico. O sea, me voy a autodenominar técnico, porque si te basas en una escuela de estudio de la comunicación no verbal, pues es tu conocimiento que has adquirido es el que vas a aplicar. Yo, como llevo tantísimas formaciones, he tenido que estudiar tantas vertientes y escuelas diferentes, al final lo que he hecho es una mochila con lo que a mí me ha venido bien y me ha funcionado y además tiene respaldo científico. Entonces, para mí, tiene que haber siempre, digamos, una unión entre la parte verbal y la no verbal perfecta y precisa, y además milimétrica. O sea, hablas de congruencia. De congruencia y sobre todo, cuando analizamos gestos, en este caso, tienes que chocarlo siempre con la verbalidad, porque si no caemos erróneamente en la interpretación de gestos que pueden salir porque tienen que salir por una homeostasis a nivel cerebro-cuerpo o porque simplemente, me lo voy a inventar, necesitas acariciarte para tranquilizarte, sin que exista ningún input externo que te pueda dar una explicación de qué ocurre. Es decir, cada vez que yo hago algo y digo algo, tú reaccionas, estupendo, pero ¿y si no hay algo que haya causado ese gesto? ¿Cómo puedo llegar a la interpretación? Luego tiene que haber una unión siempre, tiene que haber una línea direccional entre la parte verbal y la parte no verbal para no cometer errores. Eso es fundamental. Vale. Pero aparte, yo lo suelo compaginar mucho con las estrategias de comunicación para llegar a un objetivo concreto. Sí. ¿Esto qué significa? ¿De qué manera yo puedo trabajar mi comunicación en general? Es decir, todo, la parte verbal, la parte no verbal y la parte táctica de lo que digo y cómo lo digo, para llegar incluso a que, Carlos, tú tomes una decisión que creas que la has tomado tú, pero que en realidad la he tomado yo. Buenísimo. Ahí está. O sea, es intencionalidad a muerte. Claro. Fíjate, nos vamos a poner incluso en algo grave para que la gente lo entienda. Una ideación suicida, una crisis suicida, por ejemplo. Yo tengo que intentar que tú tomes una decisión que sea buena para los dos, que no haga que tú cometas lo que tienes pensado, pero además creas que es tuya, porque cuando es tuya, tiene un arraigo mayor. Es decir, te fías más de lo que tú mismo produces, de tu decisión, de tu propia decisión. No es algo que te han contado ni que te han dicho, sino es algo que yo llego a esa conclusión de una manera propia. Lo que tú no sabes es que yo te he llevado por el camino para que tú tomes esa decisión y no te das cuenta. Y además, cuando la tomes te voy a decir, oye, qué buena idea. Digamos que la adherencia de esa decisión va a ser infinitamente mayor que si es una proposición que te hago a ti. Increíble. O sea, estamos hablando de que tú tienes que aprender en situaciones de crisis, que sería, por ejemplo, esto, ¿no? La prevención de una persona se... En realidad, en cualquier tipo de intervención, incluso para vender un coche. Vale, o sea, tú tienes que ver hacia dónde va para saber cómo tú lo puedes complementar con tu comunicación no verbal, que apoya a la verbal. Eso es.
y conseguir dirigirle hacia donde tú quieres. Eso es. En su favor. Eso es. Correcto. Parece muy difícil, pero de verdad que no es tanto. Bueno, parece difícil, ¿eh? No es tanto. ¿Y lo haces en tu profesión así a diario? ¿Es algo que a nivel trabajo lo ejerces? Lo hago en mi vida, en general, abarcando la parte más laboral, la parte más personal y la parte más lúdica, si cabe. Creo que es una manera de comunicar. Uh-huh. Por ejemplo, cuando si hablas con Miralles, te va a decir cómo utilizar las pausas. Sí. Y lo va a aplicar a su ámbito más personal. Pues de alguna manera lo que hago yo es he interiorizado de tal manera todos los conceptos que llego a aprender que lo llego a utilizar en todos los ámbitos de mi vida, pero de una manera completamente blanca y transparente. Uh-huh. Es decir, no vamos a hablar aquí ni de manipular ni absolutamente nada. Pero es verdad que cuando te haces mejor comunicador en este sentido, consigues más cosas, llegas más profundamente a ciertos momentos y ciertas intenciones de las personas uh-huh. que acaban saliendo. Entonces, pues, oye, viene muy, muy bien, las cosas como son. Claro, o sea, estás manejando las dos armas. ¿Qué porcentaje de peso tiene la comunicación no verbal en la comunicación en el global? Vale. Si le preguntas a un vendedor de cursos como yo, al uso, te va a decir que según Albert Mehrabian, el 55% de la comunicación es no verbal y por tanto más importante. Y eso es mentira. Albert Mehrabian también dice que la parte más importante de la comunicación es la verbal, pero eso no interesa decirlo a quien vende cursos de comunicación no verbal. Pero es así. Es decir, la parte más importante es la verbal. ¿Qué ocurre? Que cuando hay contradicciones, hay estados emocionales muy altos, si es la parte no verbal la que te va a definir mucho mejor por dónde van las cosas. Y además, como la parte no verbal, la mayor parte de ella es no consciente, no la podemos llegar a controlar del todo. La parte verbal, mucha sí. Entonces, cuando estamos un poco descompensados emocionalmente o estamos en una situación de riesgo, de estrés o de amenaza, la parte no verbal va a ser mucho más fiable. Pero eso no significa que sea la más importante de la comunicación. Luego, a cada uno lo suyo. La parte verbal es muy importante. La parte no verbal también lo es en determinadas circunstancias, pero vamos a coger las dos cosas juntas, porque vamos a separarlo. La comunicación es muy importante. Entonces vamos a manejar las dos y vamos a trabajar con las dos juntas. Quiero que enfrentemos distintas emociones. O sea, tienes libertad absoluta durante el programa para irte a otro tema, lo que sea, desglosarme esto. Para que la audiencia sepa un poco también, pues hablaremos, yo te voy a preguntar, seducción, cómo utilizar esto, negociación, ese primer encuentro con el suegro o la suegra. Bueno, muchas cosas. En cualquier caso, lo que estoy intuyendo ya es que las palabras pueden mentir, pero el lenguaje no verbal, a no ser que estés formado, tiende a decir la verdad. Tampoco. A ver, me explico. Ten en cuenta que lo que es el lenguaje no verbal, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Puede haber una variación entre mover más la mano derecha y la mano izquierda? Pues en principio sí, ¿no? Por economía del gesto debería haber un por qué estoy manejando más o estoy moviendo más la parte izquierda del cuerpo que la parte derecha. Pero es un gesto semiconsciente. Sí. Claro, yo, al conocer esto, yo puedo decir, pues ahora voy a empezar a mover más la mano derecha. Y tú, como analista, vas a decir, está en este estado, y no lo estoy realmente. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es a la hora de interpretar todo lo que nosotros percibimos en la comunicación en general, no verbal, es hasta qué punto yo como analista estoy trabajando bajo un sesgo, bajo un prejuicio o bajo engaño. Eso también hay que intentar detectarlo. ¿De qué manera? Dándonos cuenta que la comunicación no verbal que estamos detectando en este momento está compuesta por gestos conscientes, semiconscientes y no conscientes. Si todos van en la misma dirección, tengo la capacidad de asegurar que lo que acabo de leer es correcto. ¿Por qué? Porque si tú tienes un gesto de mano de apertura, tu emoción en el rostro es de alegría, que la puedes hacer aposta o no. Tienes ya dos gestos, un consciente y uno semiconsciente, que los puedes modificar, pero yo no sé si los modificas o no. Pero de repente se dilata la pupila. Yo ya sé que todo lo que he visto está en positivo. ¿Por qué? Porque hay uno de los elementos que tú no puedes controlar, que es la dilatación de la pupila. O sea que no puedes atender solamente a uno. No. Necesitas hacer la suma de varios y te dan el resultado cuantos más preciso, ¿no? Por supuesto, cuantos más mejor, porque además evitamos errores. Es muy fácil y muchísimos libros que la gente se lee por ahí dan una interpretación a un gesto y pasamos a otro. Y no está mal, pues para tener ese horizonte de sentido en ciertos gestos,
Pero se comete el error de que quien lo está leyendo se piensa que en el momento que ve ese gesto significa lo que acaba de decirle, y eso no es así. Ya. Es decir, hay que ver muchos más gestos, cuantos más mejor. Vale. Y atribuir un solo sentido a un solo gesto en una situación determinada es un error enorme. Vale. Porque quizás esté ese gesto ahí por otra circunstancia. Ahora bien, si yo veo 5, 6, 8 gestos que te hablan de apertura comunicativa y de seducción, todos, es porque es seducción. No cabe error. Claro. Y te aseguro que se pueden llegar a ver en un segundo, en 2 segundos, hasta 15 gestos diferentes. Uf. Se puede hacer. Sí, sí. Bueno, mira, ahora te he dicho yo uf y me has hecho consciente de que acabo de mover la mano, me he tocado el pulgar, ¿Te has hecho para me he atrás? echado hacia atrás, he levantado las cejas. Has metido un poco de barbilla. Claro que son muchas cosas, claro. Es que cuidado que Juanma está aquí. Oye, esto es como tener a Miralles en el ámbito de la comunicación, pero ahora te tengo en el ámbito de la comunicación no verbal. Vale, volviendo a las patas de la mesa, a todo aquello que engloba la comunicación no verbal, que te lo he preguntado antes, entonces entiendo que serían... Mira, ¿gestos? Serían los gestos, sería... Perdón, ¿gestos sería expresiones o son cosas distintas? Bueno, lo podemos separar. Podríamos hablar de reacciones emocionales como las microexpresiones, vale, o que sea, se van a ver en el cara. rostro. Eso es. Hablaríamos también de los gestos no conscientes, hablaríamos de la proxémica, que son las distancias. Proxémica es la distancia entre tú y yo a la hora de relacionarnos, ¿no? Eso es. Hablaríamos de la cronémica, que es el manejo del tiempo, que eso lo hace Miralles a nivel de oratoria también, aunque es comunicación no verbal porque no son palabras, sino es la parte paraverbal del lenguaje. Hablaríamos de la áptica, que sería el tacto, hablaríamos del aspecto personal. Es decir, hay un montón de elementos que es parte de la comunicación no verbal. ¿La mirada entraría dentro de la parte de expresión? Absolutamente. Además es muy importante porque no solamente en cuanto a la lectura, sino a qué hago yo con mi mirada. Te miro, pero si te miro mucho te vas a sentir incómodo. Entonces no te miro y parpadeo mucho o parpadeo poco. ¿Dónde te miro? Claro, es decir, todo tiene un análisis muy preciso. Y además me vuelves a hacer consciente, porque ahora yo me doy cuenta que te estoy mirando todo el tiempo. Normal. Pero te miro porque tengo interés. Es normal. Claro. Y como nos pongamos a hablar de micropicores, te va a empezar a picar todo el cuerpo. No vale, pero si yo, por ejemplo, fuera una persona de la calle y le mirara tanto tiempo como te estoy mirando a ti ahora, sería intimidatorio. Depende de los parpadeos que tenga, ¿no? Depende de los parpadeos. Si tienen pocos parpadeos, entiendo que lo que hay es un foco activo muy grande y si yo desconozco el por qué es, me puedo sentir muy incómodo. Ahora, si es porque estoy explicándote cómo programar el reloj y estás con los ojos muy abiertos porque te interesa mucho el tema, lo entiendo. Pero si estamos hablando de dónde está la calle Mayor en Madrid y tú lo único que haces es mirarme cuando yo te estoy diciendo es por aquí a la derecha y tú me sigues mirando, me voy a sentir incómodo. Pero que además... Es raro, es raro. Es raro y en la naturaleza, ¿quién es? O sea, ¿qué parte de los animales es el que se queda mirando fijamente a otro? El depredador. Es el que hace un target a la presa. Por eso nos incomoda tanto cuando una persona clava la mirada, se llama enfoque activo, y no encontramos una razón aparente, nos pone muy nerviosos, porque claro, es algo que de manera muy intrínseca en nuestra naturaleza animal lo llevamos como, oye, es que a lo mejor lo que te está diciendo es que te está haciendo target por lo que sea, ¿no? A nivel muy primitivo te va a hacer algo. Entonces a nosotros nos pone nerviosos, claro. Por eso muchas veces, aunque yo me gusta mucho observar y mirar, de vez en cuando hago desenfoques activos, precisamente para relajar a la otra persona, porque si no estaría es demasiada información. Haciendo escáner. Claro. Parece como que estoy haciendo escáner. O sea, si yo directamente estoy hablando contigo y veo dónde tienes la mano, miro tu tobillo, tú dices, ¿qué está mirando? Entonces tampoco vas a hacer eso. Entonces yo de vez en cuando, si me interesa, por ejemplo, lo que ocurre con tu tobillo, pues yo te puedo hacer así, hago un parpadeo, miro para un lado y luego miro el tobillo, pero de tal manera que no sea un escaneado, que no tengas tú la percepción de que es un escaneo, que no queda bien. Me estás haciendo como muy consciente de todo. Bueno. Porque ahora, por ejemplo, me decías esto, ¿no? Digo, pues voy a mirar a Juanma, pero voy a intentar, sin dejar de mirarle, fijarme en todos los gestos que hace con la mano. Y, por ejemplo, mirándote, estabas haciendo así y diría que estás con las piernas cruzadas. Eso es. Vale. Perfecto. O sea, que puedes hacer un análisis también disimulado. A ver, la idea es ver cuanto más mejor, pero también hay que ser consciente que aunque la mayoría de los gurús de comunicación no verbal te dicen que tienes que analizar según vas hablando y según estás escuchando, yo creo que eso es un error. Yo creo que eso no se puede hacer ni se debe, aunque pudiéramos hacerlo. Yo no puedo hacerlo y todavía estoy por conocer a alguien que mientras estás escuchando de manera activa a alguien y estás con una conversación fluida, estés analizando todo lo que está ocurriendo, sin perder calidad en la comunicación. Conversación fluida. Eso es. Pero podrías hacerlo si dejas hablar más al otro.
volviendo al 20-80 que dicen en comunicación. Ahí está, pero claro, si yo estoy pendiente de lo que hace tu tobillo, dejo de escucharte. E incluso te podría estar medio escuchando, pero tu percepción no va a ser de que yo te estoy escuchando. Y eso empobrece la comunicación. Tú necesitas tener la sensación física, siempre física, de que yo te estoy escuchando, como estás haciendo tú ahora mismo. Estás haciendo así con la cabeza, ¿vale? Es decir, me estás dando feedback de que me escuchas. Si ese feedback que yo te estoy dando o me estás dando se pierde en mirar en otro sitio, yo automáticamente digo, hay algo que le está interesando más que lo que yo estoy contando. Me pasó hace unos días con una persona, una amiga, que yo le estaba contando algo que me había preguntado ella, con interés genuino, pero tenía a sus hijos por ahí pululando. Claro, estás pendiente de otra cosa. Empecé a notar cómo su mirada y su atención estaba en otra cosa que lógicamente le importaba más. Entonces decidí callar. Muy bien. Porque primero me daba la sensación de no ser escuchado, que no es agradable, y segundo estaba entorpeciendo aquello en lo cual ella necesitaba su total atención, que era vigilar y controlar que sus hijos no se escaparan. Eso es. Y esto, hilándolo también con cosas que comentaba Miralles, creo que es interesante aplicarlo porque podemos ver si una persona tiene interés o no en escucharnos y no soltarle la chapa a alguien que no te quiere oír. Eso es. Porque incluso, fíjate, eso me ha recordado muchas veces a los smartwatch que llevamos, que muchas veces nos vibran porque hay una notificación, ¿no? Entonces, yo estoy hablando contigo, tengo una notificación, miro, no me interesa la notificación y sigo hablando contigo, pero tu percepción es de he mirado el reloj. Desconexión. Sí, no está nada bien. Claro, no está nada bien. Entonces, sí que tenemos que hacer ese pequeño acto consciente de ponerte por lo menos el reloj al revés, para no perder este foco o no perder... porque muchas veces miramos de manera inconsciente, no nos damos cuenta, lo tenemos tan interiorizado que en cuanto vibra miramos. Y eso empobrece la comunicación. Un reflejo. Y mucho, sí. Es algo... Detrás de todo lo que es el comportamiento no verbal, el lenguaje no verbal, hay emociones. Sí. Yo he estado leyendo, dicen que hay como 7 emociones universales. En teoría. Más o menos, serán más. Bueno. ¿Podrías así listarlas? A ver, el tema de las emociones universales es un melón importante porque, Darwin ya nos hablaba de las emociones universales y de cómo se podían representar en el rostro. Paul Ekman, que es uno de los mayores referentes de las microexpresiones en el rostro y de cómo se exporta hacia el exterior las emociones en el rostro, nos habla de que existen 7 emociones. Siempre que las nombro me dejo alguna, pero bueno, serían la ira, la sorpresa, la alegría, la tristeza, el asco, el desprecio y una me dejo por ahí, como siempre me dejo alguna. A ver, ¿las puedes repetir? A ver. Sí, la tristeza, la sorpresa, la ira, la alegría, el asco, el desprecio y me dejo alguna por ahí, pero bueno, no pasa nada. Vale, no pasa nada. Que nos la escriban en comentarios. Sí, que no lo digan. Sí, pero vamos, fíjate que yo siempre me dejo alguna, no pasa nada. ¿Alegría sería felicidad? Sí, eso es, más o menos. Vale. Sí, igual que el asco le dicen repulsión, es eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que Ekman tiene una trayectoria de muchísimos años de mucho respaldo científico. Pero porque tampoco... A ver, la evidencia científica lo bueno que tiene es la refutabilidad. Yo creo que eso es lo mejor que podemos aplicar a todos los estudios, ¿no? El poder comprobarlos, el poder volver a hacerlos y llegar o no a las mismas conclusiones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que de las cosas más famosas que ha hecho Ekman fue irse a una tribu que no había tenido contacto con nadie y mostrar una serie de fotografías e identificarme. Qué interesante. Oye, ¿esto qué es? Alegría, tal, no sé qué. ¿Qué es lo que pasa? Que unos neurocientíficos españoles hace tiempo intentaron replicar lo mismo y no llegaron a las mismas conclusiones. ¿Con una tribu también? Sí. De hecho, creo que incluso con la misma tribu. No estoy convencido. Sé que, José Miguel se llama uno de los grandes referentes que es de Madrid y no llegaron a las mismas conclusiones. ¿Por qué? Porque no estaba tan acotado la manera de... Es decir, Ekman parece que como que dirigió un poquito la respuesta sin querer hacerlo. Ya. Entonces hay algo ahí que no cuadra. De hecho, otros neurocientíficos y otros autores hablan de otras emociones completamente diferentes, como el amor, etc. Entonces, lo de la universalidad, ¿qué es lo que ocurre? ¿A qué conclusión llego yo después de escuchar a muchos neurocientíficos hablar de las emociones, a grandísimos expertos? Sí. Que te dicen, mira, es que el asco se puede representar así. Sí. ¿O no? Entonces... ¿quieres decir que no siempre va a haber una expresión que acompañe a eso? Digamos que donde yo voy es,
Si yo veo a una persona que ante una proposición o mostrarle algo hace esto, es asco. Pero no significa que siempre que vaya a ver asco tenga que hacer esto. Esa es la conclusión que yo llego con los últimos estudios que hay y las últimas disputas científicas, sobre todo a nivel de neurociencia que existe. ¿Y por qué podría hacerlo o no hacerlo? Pues que puede haber una parte cultural... Un condicionamiento cultural. Enorme, que desde a que se puedan mostrar de una manera diferente, aunque se mostraran de la misma manera, a lo mejor se exportan muy atenuadas. Por ejemplo, un japonés, a nivel facial, te va a mostrar muchísimo menos una respuesta muscular por una emoción que una persona, un español. Por cultura. Ya. Por cultura. Ya. Entonces, ahí está la cosa un poco regular en ese sentido, pues porque hay grandes defensores de Ekman, pero la ciencia es así. Es decir, entonces habría que hablar de emociones universales y emociones culturales. Ya se habla desde hace mucho tiempo de esa manera. De emociones primarias y secundarias se habla en este caso. Primarias y secundarias. Las primarias serían las básicas. Las universales, las catalogadas como universales, que no sé hasta qué punto, como hablábamos. Y luego las secundarias, que sería una mezcla. Una mezcla de las universales. Por ejemplo, yo recuerdo una foto que salía de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, donde la parte superior de su rostro tenía una emoción y la parte inferior tenía otra emoción diferente. Entonces, arriba se le podía ver como las cejas de tristeza y abajo como la nariz, boca de asco. Hostia. Ambas combinadas, decías tú, ¿esto qué es? Ya, ¿qué tiene? Esto realmente es... ¿Tristeza o asco? ¿Qué claro, tiene de las dos, ¿no? En realidad ni la una ni la otra. Vale. Es decir, es el rostro que pone una persona si está bajo, digamos, la emoción, si la podemos denominar emoción, de hastío. Es como... Vale, o sea, es como una combinación. Otra vez a votar. Sí. No, bueno, entonces, sí. es algo muy cultural, que a mí me puede cuadrar porque soy de la misma cultura que Mariano Rajoy, pero a lo mejor una persona de la India, pues no. Entonces hay que tener cuidado. Por eso es tan importante, Carlos, lo que hablábamos antes, de cuantos más gestos, mejor. Si la microexpresión me confunde o no lo tengo muy claro, voy a ver qué ocurre con sus articulaciones, con la dirección de su cuerpo. Voy a ver qué ocurre con la hipertonía o hipotonía de los músculos. Es lo que me va a dar y me va a definir mucho mejor hacia dónde vamos en ese sentido. Bueno, me parece interesantísimo. Entonces, bueno, puede haber emociones combinatorias, sí, que es como una contradicción, pero es que podemos vivir una contradicción. Algo, por ejemplo, que te emocione pero que te dé miedo. Claro. Es como la sorpresa. La sorpresa parece siempre se estudia como de una manera aislada. Me sorprendo y ya está. No, perdona. Pero es que cuando tú te sorprendes, después te produce algún tipo de emoción. Porque si yo aparece por aquí mi suegra, me voy a sorprender. Ya. Pero me voy a alegrar Hostia, yo también, me voy a enfadar. Depende. Claro. Entonces, a ver qué es lo que hay inmediatamente después. Sí. Es complicado. Las emociones, además, fíjate que las emociones están muy comprendidas como reacciones. Sí. Y en realidad es una construcción, no es una reacción como tal. Ya. Entonces... Pero bueno, es bonito esto porque... O sea, quieres decir que nos han enseñado que si estás triste tienes que mostrar una serie de cosas y hay una mezcla entre lo que has aprendido y lo que te nace de una manera natural. Oye, Juanma, creo que sería súper chulo poder ir una a una, por ejemplo. Venga. ¿Qué sería la comunicación no verbal coherente, congruente, en conjunto? Gesto, o sea, facciones, movimientos, posición corporal, miradas... el tema de la distancia, que no me acuerdo de la palabra que has dicho. Todo esto en una persona alegre. Vale, una persona alegre. Una persona alegre va a tener... depende de la alegría, porque hay alegría hipotónica o alegría hipertónica. Es decir, puede ser una alegría pues porque simplemente puedes decir... Oye, que al final hemos quedado más tarde, que tenemos más tiempo para hacer hoy lo que sea. Y dices, ¡ay, qué bien! Claro, hay grados de felicidad, claro, obvio. Vamos a suponer la felicidad de que me acaba de tocar el gordo. Vale. Pues el rostro que tú vas a poner va a ser exactamente el mismo que si te amputan el pie derecho. A ver. Es decir, sí. Y esto es un estudio científico. Hay grados de emociones que son tan bestias que se pueden confundir con otras. Por ejemplo, Rafa Nadal ganando Roland Garros va a poner la misma cara que si se hace un esguince o se rompe una pierna. Va a cerrar los ojos muy fuerte, va a abrir la boca muchísimo y va a tensar mucho probablemente la cara. Exactamente igual que si le ocurre a O sea que en otro contexto el aspecto sería de otra emoción completamente distinta. Si tú ves el rostro, va a ser el mismo rostro para cosas diferentes. Ya. De ahí nace un estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén con una americana
donde lo que se detecta es que cuando hay este tipo de emociones tan altas, donde podemos saber cómo está sintiendo esa persona es en el resto del cuerpo. ¿Vale? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, la tristeza es hipotónica, blanda y egocentrada? Es decir, es algo como mío para mí, es muy blandita. Pues eso a nivel de tonicidad corporal, a nivel de postura, se va a diferenciar de otro tipo de, digamos, grupos emocionales, porque una emoción en concreto no tiene una corporeidad en concreto, sí son grupos, ¿no? Más hipertónicos, más hipotónicos. Pues entonces la alegría versus a lo mejor la ira, pues se va a poder diferenciar en otros aspectos que no tienen que estar relacionados con la representación emocional en el rostro. Por ejemplo, la palpitación mandibular, la dilatación de las fosas nasales, el enviar sangre a las piernas, el cerrar los puños. Depende, cada una de las emociones, vamos a tener características diferentes que van a escapar de lo que es la lectura facial, que al ser tan altas, pues nos pueden confundir. Me va a explotar la cabeza. Pero está guay, ¿eh? Porque ya estoy aprendiendo cosas y llevamos 30 minutos de podcast. Vale, entonces hemos dicho que la alegría tendría toda una construcción, si es muy alta, como muy deformada. Sí. En esas microexpresiones, ¿estaríamos hablando de cejas, boca, nariz? Expresión, en este caso expresión. Porque la microexpresión sutil es cuando nosotros queremos ocultar lo que nos ocurre. Entonces, si simplemente tú lo estás representando, que estás contento, pues va a haber una sonrisa, elevación de los pómulos, las cejas van a estar un poco elevadas. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Que microexpresión es muy rápido? Es muy rápido y, a ver, tienes la expresión, la microexpresión y la microexpresión sutil. La expresión es la cara de alegría, punto. La microexpresión es la cara de alegría rápidamente. Yo veo algo y digo, ¡anda! Y ya está, sale, pam, pam, en un momentito. Y la microexpresión sutil es cuando yo no quiero que tú detectes que algo me ha alegrado. Por ejemplo, tú me puedes decir, oye, el otro día vi a tu jefe y reventó el coche y a lo mejor estoy yo con otros jefes o con alguien y yo digo, pobrecillo. Y se me escapa un pequeño golpe de la comisura del labio y tú dices, hey, eso es una microexpresión sutil de alegría. ¿Te has alegrado? Ya. Entonces, eso son reacciones que yo puedo utilizar a mi conveniencia, claro. Sí. Eso es información extra muy buena, porque además la otra persona no sabe que la acaba de regalar. Imagínate vincularlo eso a la ira, al desprecio, al asco. Vamos a ir una por una. Venga. Entonces, sigamos con la alegría. ¿Qué haría la boca? Incluso el resto de la cara. Si yo me alegro, estoy feliz, por lógica, entiendo que tendría que hacer así, pero también aquí, en los ojos, ¿no? Porque hay algunas fotos que tú ves. Hostia, arriba tengo cara de psicópata. O sea, si te cortaran la cara así de forma transversal, verías, hostia, esta mirada me vale para te quiero matar. Sí. Pero abajo hay una sonrisa. Claro. ¿Eso sería falso, entonces? O sonrisa social, que no es mala, porque muchas veces digo, sonrisa falsa, mentiroso. No. Ya. Muchas veces tú por la calle y alguien te dice, hola, buenos días. Y no estás alegre porque te han dicho buenos días. Nacen, estás siendo cortés. Eso es algo social y cortés. Entonces va a haber una boca de una sonrisa, pero no va a haber el resto de patas de gallo, elevación de pómulos, etc. Vale. Cuando nos hemos visto, que llegabas al podcast, yo te he saludado. Sí. ¿Has podido ver en mi alegría al verte o no estabas activo? Normalmente no estoy activo. Vale. Estaba yo más pendiente, por ejemplo, fíjate que estaba yo pendiente de le quiero dar un abrazo y llevo la mochila a ver cómo me apaño. y ha sido que además te da un abrazo. Sí, pero no solo... No, en ese momento no estaba activo. Vale. ¿Qué debería haberte mostrado yo para generar en ti la sensación de Carlos se alegra de verme? Y de hecho esto es una galletita que les vamos a dar a los que nos están viendo y escuchando. Lo que yo espero de una persona que se alegra de verme es la elevación de las cejas siempre. Siempre. Y de hecho es algo que yo tengo que hacer cuando veo a una persona por primera vez en el día o por primera vez en general. Es de cuando yo hago un contacto visual, digo, hombre, Carlos, ¿qué tal? Pum, yo elevo las cejas. Entonces, está más que estudiado que existe esta reacción cuando realmente nos importa de manera positiva a la persona que tenemos enfrente de nosotros. Esa primera reacción tiene que ir con elevación de cejas. Si no hay elevación de cejas, puede ser por dos cosas. Porque realmente no me guste estar con esa persona o me dé igual, o porque tenga botox y no pueda hacer esa elevación de cejas, a lo mejor de una manera como luego tienes que buscar la razón. Eso es. Yo creo que Alex y Natán, que les tengo ahí, no habéis levantado hoy las cejas al verme. Vosotros dos sí, pero ellos no. A partir de hoy lo van a hacer. Y me pregunto, las personas que estáis al otro lado, claro, estamos tomando como mucha conciencia de todo, ¿no? A lo mejor por imitación, mientras estamos hablando,
empiezan ellos también a levantar la ceja, ¿sabes? Aquello de que se te pega lo que ves. Puede ocurrir, claro que puede ocurrir. Sí, Vale. pero eso es bueno, porque igual que se imita el gesto, se imita la actitud. Sí, Entonces, si realmente no hay una actitud positiva, no vas a hacer ese gesto. Si estoy contento de verte, ¿qué tendría que hacer con el cuerpo, con el movimiento corporal? Pues tiene que haber movimientos de apertura, movimientos amplios, movimientos de exposición de zonas vitales. ¿Vale? Cuando yo estoy a gusto con una persona y no la repudio, no me da asco, no encuentro peligro, nosotros cuando ocurre esto tendemos a tapar zonas vitales. Incluso podemos hacer algún tipo de... ¿Tocarte el cuello? Claro, ¿Ah, sí? depende, porque el cuello puede ser muy en seducción también, pero puedo taparme ciertas zonas o me pueden sugerir ciertos rascados que lo que hacen es tapar ciertas zonas, pero lo suyo son, digamos, unos gestos de amplitud, de cercanía, de proximidad. Solemos hacer gestos más redondos, más sinuosos, que cuando estamos en emoción positiva, que cuando no lo estamos. Entonces es un conjunto de cosas. Orientamos el cuerpo directamente y los pies hacia la persona con la que estamos hablando. ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, los pies apuntan hacia la persona que tengo delante. De hecho, mira, recuerdo una imagen, recuerdo 2 fotografías de una visita de Obama a España, donde sale en una Pedro Sánchez y en otra sale Pablo Iglesias. Si tú ves las imágenes, sabes perfectamente quién está a gusto con Obama y quién no. Simplemente por la dirección de lo que es el cuerpo y de los pies. O sea, no puede ser que yo... O sea, a ver, habrá un margen de error. Por supuesto, siempre. Sí. Vale. Vámonos a otra emoción, por ejemplo, la ira. ¿Cómo el lenguaje no verbal actúa cuando transmite ira? Pues mira, sobre todo por la hipertonicidad del cuerpo. Cuando uno hay ira se prepara para atacar, normalmente, ¿no? Sí, a nivel funcional, a nivel muy animal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo primero que va a ocurrir, a nivel facial, por ejemplo, fruncimos el ceño. Esto es un peligro, porque tú frunces el ceño por ira, pero también por perplejidad, o por concentración, o por extrañeza, o porque seas medio miope. Te puede ocurrir muchas cosas. Luego, volvemos a lo mismo, nos tenemos que ir a más cosas. Sí. Afinamos los labios. Es decir, cuando nosotros estamos enfadados, los labios se hacen más finitos, se ponen un poquito más blancos. Se pueden dilatar las fosas nasales. Necesitamos más caudal de oxígeno, de aire, para proceder a la acción. Y sobre todo va a haber una hipertonía muscular. Es muy probable que pueda palpitar la mandíbula, que el cuello esté mucho más rígido, que subamos los hombros. O sea, te pones como tenso. Claro, existe una tensión. Entonces, eso es a nivel de expresión. A nivel de microexpresión, pues va a ser más rápido, un pequeño golpe a lo mejor de cejas o de fosas nasales, algo así que tú vas a detectar. Y si es sutil, microexpresión sutil de ira, pues va a ser una de estas muy rápidas y muy pequeñitas. A lo mejor simplemente es apretar un poco los labios. El miedo. ¿Cómo se transmite el miedo? Igual. Mira, por ejemplo, a nivel facial, tú puedes elevar las cejas y juntarlas en el interior y pues una reacción de miedo, ¿vale? Pero, o sea, mientras lo otro era más horizontal, ¿no? Más así. Hacia abajo. Se juntan hacia arriba. Hacia abajo y en el interior. Vale, y arriba sería... El miedo sería esto, sí. Y de tal manera que se verían o se podrían ver las escleróticas superiores del ojo. Hostia, pero es que lo que estoy viendo es que es muy difícil. O sea, ya no sé ni lo que estoy haciendo con las cejas, pero... Yo he practicado mucho. Tendría que tener aquí un espejo para mirarme porque me falta verme, Juanma. O sea, es como que no lo puedo fingir. Bueno, podrías hacerlo, ¿eh? Podría entrenarme. Podrías entrenarte, sí. Lo normal es que no lo puedas fingir porque es una reacción automática. Sí. Y más el sistema 1 que nos dice Daniel Kahneman del funcionamiento del cerebro, luego es una reacción, pero yo, por ejemplo, que he trabajado mucho para mis alumnos, yo he hecho mucho espejo, precisamente para poder hacer ciertos gestos y que lo tengan más visible. Claro, de hecho, tú tienes una foto de perfil en redes, sí. Ciencias del comportamiento, así, es muy intencionado. Sí. Claro, hombre, absolutamente. Entonces, sí. Abro un paréntesis más, es que esto va a ser así, y volvemos luego a las emociones. Si hay una asimetría, ¿vale? O sea, tú has levantado una ceja, yo esto, por ejemplo, no lo sé hacer bien, y la otra la dejas así. La simetría que me está diciendo, ¿me habla de falsedad? ¿De construcción de un gesto intencionado? Puede ser. Es quiero decir, yo puedo hacer una simetría, porque lo he entrenado. Es un poco teatral, ¿no? Como, absoluto. Aquello de torcer, hacer una mueca, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú lees... tú tienes que estar siempre pendiente del contexto, ¿vale? Y de la información que le vaya llegando a la otra persona. Y nos vamos a ir ahora a la neurociencia, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice la ciencia sobre la asimetría facial? ¿Qué ocurre? Porque la neurociencia tiene mucho que decir aquí. Desde hace ya unos cuantos años se ha observado que nosotros podemos ser simétricos a nivel facial, es decir, la parte derecha e izquierda del rostro ser
igual o casi igual, pero en un momento determinado y concreto se genera una asimetría. Vale. Hay una reacción por contención, es decir, me ocurre algo que yo no quiero que se vea y mi cara empieza a ir a su bola, a la parte izquierda del rostro sobre todo. Mira, hay diferentes estudios de Davison, Schwartz, Tucker, Dawson, etc., donde nos dicen que hay un predominio del hemisferio derecho del cerebro en el procesamiento emocional, en general. Desde la autoinducción emocional, recuerdo de las emociones, información emocional, etc. Borot, que es uno de los grandes del estudio de los hemisferios cerebrales, nos dice que además de de esta mayor funcionalidad del hemisferio derecho en el procesamiento de las emociones, por decusación de las fibras cerebrales hacia el lado contrario del cuerpo, es la parte izquierda del rostro la que se ve más implicada en la expresión real de la emoción sentida. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y esto es empírico? No. O sea, se puede, bueno, quien nos esté escuchando o viendo, que lo googlee y ponga Borot, hemisferios cerebrales. Y bueno, pero es que Borot, más tarde, hizo un metaanálisis. Es decir, cogió 49 estudios diferentes, los volvió a someter y dijo que sí, que es la parte izquierda del rostro la más fiable a la hora de leer las emociones. Pero es que en el 2008, creo 2008-2004, no recuerdo muy bien, en la Universidad Autónoma de Madrid hubo un estudio con primates y llegaron a las mismas conclusiones. ¿También? Entonces, ¿a qué llegamos? Pues llegamos a que cuando tú conoces el baseline de una persona o cómo es normalmente, sin ningún estresor, sin nada, pues claro, a nuestra familia la conocemos perfectamente, de repente un día llega mi hijo y veo que la parte izquierda del rostro está asimétrica a la derecha. Pues yo automáticamente lo que tengo que hacer es disociar una y mi cara de la otra y ver qué ocurre a la izquierda. Si me muestra tristeza... ¿Vas a dar preferencia a la izquierda? 100%. 100%. 100%, porque es la que nos va a decir cómo se encuentra esa persona. Luego yo ya puedo detectar cómo se encuentra esa persona. Y es que no es cosa pequeña de lo que estamos hablando, porque podemos estar hablando de salud mental, podemos estar hablando de acoso, de bullying, de muchas cosas. Entonces, si yo a mi hijo le detecto que viene con la cara izquierda con miedo del colegio durante una semana, algo está pasando. Y además tiene la intención de contenerlo, de no mostrárselo a su padre. Luego yo ahí ya tengo que trabajar para intentar que me diga lo que está ocurriendo. Y eso lo estamos utilizando a día de hoy hasta para la prevención del suicidio. A mí me gusta denunciar a veces, en el sentido amigable, desde el podcast, las cosas que no se enseñan, que estoy aprendiendo aquí y aprende la audiencia, que deberían enseñarse en la escuela. Nos enseña el lenguaje, lengua en general, ¿no? Hablar un idioma, pero no nos enseñan a saber leer toda la parte de comunicación no verbal, que al final me estoy dando cuenta que es fundamental. Estratégicamente nos prepara para saber lidiar con las personas en el día a día, la familia. Eso es. O sea, interpretar a tus hijos. Eso es. Luego te preguntaré más por la familia. Volvemos a otra de las emociones. Más o menos has dado algunas pautas, pero la tristeza. ¿Cómo sé que una persona no se está haciendo la triste o está aquello de, bueno, es un dramático, un victimista y lo que tiene realmente es una tristeza real y profunda? ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué muestra? Vale, el cuerpo en la tristeza, el cuerpo es una emoción lo que yo denomino hipotónica. Es decir, es una emoción blanda, donde las articulaciones y los músculos están blandos, están laxos, y donde el rostro, si no hay ninguna intención de contener esa emoción, pues el interior de las cejas va a ir hacia arriba, de tal manera que se va a formar como una especie de pirámide o de triángulo de esta manera, sí, en donde las comisuras de los labios son tendentes a bajar. Sí. Eso lo has dicho en lo de la tristeza, lo que me faltaba era lo del cuerpo. Cuando dices hipotonía te refieres a más encorvado, ¿no? Exactamente. Incluso se sabe que las personas, por ejemplo, que tienen una alta autoestima, que están contentas, que están alegres, ocupan más espacio a nivel corporal. Y quien no está de esa manera, lo que hacen es reducir silueta. De hecho, de ahí vienen las típicas posturas de víctimas, de gente que lo está pasando muy mal, de gente que está con un diálogo interno importante. Suelen ser caídas de hombros, recogidas, con posiciones fetales, todo lo contrario de aquellos que están muy activados positivamente, a nivel de emoción, como la alegría. Entonces, yo me fío más del cuerpo en la tristeza que de la cara. Porque en la cara, insisto, que lo podemos modificar un poco a nuestro antojo, pero nadie se acuerda del cuerpo. O podrías intentar fingir que estás feliz para quitarle importancia, pero toda tu pose corporal dice otra cosa. De hecho, es algo importantísimo lo que acabas de decir. De hecho, lo que normalmente utilizamos para ocultar las emociones, el resto de emociones, es la sonrisa, la alegría. O sea, si yo estoy triste, estoy enfadado y no quiero que los demás lo noten, voy a lanzar una amplia sonrisa. Es más,
en la prevención del suicidio siempre decimos que cuando una persona que viene arrastrando enfermedad mental o están depresivos, están mal, cuando tú de repente ves que se han recuperado, lejos de ser una señal de todo está bien, es una señal de cuidado. Es una alerta roja, es una bandera roja. ¿Ah, sí? Sí. Porque sabemos a día de hoy que cuando una persona decide que va a acabar con su vida, descansa. Sabe que va a dejar de sufrir. Entonces es cuando se liberan un poco y lo que se observan son precisamente evoluciones positivas a nivel emocional. Vale, me parece interesantísimo el melón que acabas de abrir. Antes, al principio, hemos comentado que tú estás formado como negociador en situaciones de crisis. Una de estas es una persona que quiere, no diré la palabra porque luego nos capan el vídeo. Vale. Perfecto. Esta persona que tiene un proceso depresivo, generalmente... Bueno, no tiene por qué, pero... Sí. No tiene por qué. Es verdad que está muy asociado a la enfermedad mental normalmente todo esto, pero puede haber... Es multifactorial, desde una deuda hasta... Sí, bueno, puede ser algo... A nivel cultural incluso, Algo impulsivo, quieres decir, sí. ¿no? Ya, de golpe pasa algo, se tuerce y una decisión que tomo, no quiero, me agobio, ¿no? Eso es. Y llego a ese, vale, interesante. Bien, pero ¿lo ves venir? Entonces, por ejemplo, la persona que tiene depresión. No siempre se ve venir. De hecho, en las últimas estadísticas y estudios que venimos haciendo, han arrojado unos datos muy sorprendentes. Y es que un porcentaje bastante grande de la gente que al final acaba intentándolo toma la decisión 10 minutos antes. 10 minutos antes. 10 minutos antes. Solo. Entonces, claro, tú no puedes detectar algo que no está. Pero si está, la mayor parte de las personas que quieren hacerlo y lo llevan planeando, se cuidan muy mucho en que tú no se lo detectes. Ya. Luego no es nada fácil Ya. detectarlo. Y es, yo no digo que sea fácil, es que es increíblemente complicado y difícil. Hasta en mi caso, que me considero una persona que ya tiene capacidad de ver mucho más allá, a mí me ha ocurrido. Gente muy cercana a mí que al final ha acabado haciéndolo y evidentemente no lo hemos visto por muchas circunstancias. Luego también quiero que mucha familia que le haya ocurrido quiten esa parte de culpa de no he sabido verlo. No, ni lo hubiese sabido ver. Ya, yo también lo he vivido en una persona muy cercana y esa culpa te llega. Lo entiendo, pero de verdad que no se puede ver. Te verdad. Te llega. De verdad. Te llega. Es que siempre es la pregunta, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no fui capaz de, cuando me dijo que estaba triste, no darme cuenta de que la tristeza que tenía era mucho más grande que la que expresaba? Ya, pero debemos alejar esa culpa porque de verdad que no se tiene. No se debe de tener porque somos incapaces de llegar a ese tipo de conclusiones, salvo que sean propia información de esa persona para que te des cuenta. O sea, te lo estoy lanzando para que te des cuenta, pero no ocurre eso. No ocurre eso. De hecho, lo que se intenta siempre es ocultarlo. Quiero que acabemos de esta manera y además voy a hacer lo imposible para que no me lo impidan. Entonces, te voy a mostrar que estoy muy bien, te voy a mostrar todo genial. Lo único, pues bueno, si tienes información y formación de conductas de cierre asociadas a conductas de comunicación, etcétera, te puedes alertar un poco. Pero tampoco es la panacea. Vale. Has comentado muchas palabras que me llevan a un punto que sería: en la vida vivimos cantidad de circunstancias que nos van formando o nos van dañando y construyendo. Muchas de ellas nos dejarán secuelas que se van a dejar ver en las relaciones que vamos a tener con las personas. Por ejemplo, tendría todo el sentido del mundo que una persona a la que han zurrado toda su adolescencia en el instituto, pues luego se muestre insegura o se muestre incómoda ante una persona que sea más alfa, más esa postura de liderazgo, de me pongo más así y tal. ¿Es así? Podría ser así o todo lo contrario. Y también se sabe que personas que han sido víctimas de malos tratos han acabado siendo maltratadores. Ya. Entonces es una manera también de defensa o de actuar, ¿no? Una vez que has sido víctima, pues a lo mejor llega un momento en el que dices, mira, pues hasta aquí mi cambio de rol va a ser este. Sí, a cada uno le afecta de una manera. Vale, entonces si tengo una persona delante que se está sintiendo quizás intimidada por mí, vale, te entiendo. ¿Qué señales me va a dar para yo saber cómo no incomodarla? Vale, pues lo normal es que nuestro cerebro haga que el cuerpo esté en evasión, en una conducta de evasión. Probablemente su cuerpo se dirija hacia la salida, o por lo menos puede ser hacia una puerta, o si no hay una puerta muy cercana, probablemente no va a estar posicionado justo enfrente hacia nosotros. Es muy probable que el eje de su cabeza sea inferior, es decir, no esté con la cabeza subida, sino que esté un poco inclinado hacia abajo. Sí. Es muy probable que no haya contactos visuales normales,
sino que haya un contacto visual y baje la mirada, casi con toda seguridad. Sí. Y es muy probable que a nivel de más de conversación, si una persona que evite la confrontación, no la confrontación per se, sino que nos esté dando la razón, que sea muy fluida y que a lo mejor digamos una cosa, nos dé la razón, decimos algo un poco contrario y diga, oye, pues sí, también es verdad. O sea, como que no se enfrenta, no planta cara. No, eso lo llamamos sintónicos, personas sintónicas, personas que evitan la confrontación de esta manera, que es un perfil normal y corriente, pero asociado a todo lo demás, sí podríamos definir que a lo mejor estamos inquietando a alguien. Claro, te hablo de esto que yo he llamado como secuelas visibles en comunicación no verbal. Conozco una persona que la machacaron de niño. Entonces, él tiene una actitud con los hombres que son más fuertes, con los hombres que son como más... un poco... Más alfa, sí. Que no sé si usar la palabra o no. Y de hecho se relaciona mejor con mujeres. Entonces es cuando él baja la guardia, cuando se muestra más él, y los hombres le incomodan. Porque la han hecho, porque la han machacado. Sí, claro. Principio de acción-reacción al final, ¿no? Y de asociación. Es decir, esto ocurre mucho en víctimas también, por ejemplo, de agresiones a nivel sexual sobre todo. Por ejemplo, cuando el delincuente lleva un perfume, como detecte ese perfume en otra persona, llegan a bloquearse automáticamente. O sea, haces una asociación tan brutal que incluso el color de un pañuelo, etcétera, puede llegar a generarte lo que no te puedes ni imaginar. O sea, es normal. Es decir, sí, claro, si a mí de pequeño me ha pegado una persona que era más grande que yo, más alta que yo, que además con una voz grave, el momento que tenga una persona muy parecida, me va a generar, me va a volver aquello. Sí. O personas que recibieron maltrato de niños. Eso es. Y cuando ven a otros roles que repiten lo mismo, te genera la misma reacción emocional. De hecho, hay una técnica a nivel de psicología que se llama anclaje, que es lo mismo pero en positivo. Sí. O sea, yo trabajo, por ejemplo, un gesto o trabajo un objeto cuando yo estoy relajado, tranquilo, trabajando sobre todo la respiración y las constantes bajas. ¿Para qué? Para que cuando yo vuelvo a hacer ese gesto después de mucha práctica, me lleve a ese estado. Pues en negativo pasa lo mismo. Ya. Si yo he tenido unos estímulos concretos que me han llevado a un estado muy malo, pues en el momento que vuelvo a recordarlo... En las relaciones con las personas hemos pasado un poco por encima de lo que sería la proxémica, que es lo que estudia la distancia en las relaciones. Entiendo que la distancia en las relaciones está muy condicionada, primero, por el contexto, o sea, que estamos en el trabajo, estamos en casa, estamos viendo una peli, en el cine, jugando un partido de fútbol, y también con la relación que tú tienes con la persona, o sea, o más cerca o más lejos. La realidad es que hay personas que sin querer invaden tu espacio vital, ¿no? Digo, tía, es que le estoy oliendo la boca, pero es que lo tengo a 2 palmos y te habla así, y la sensación de decir, es que si le miro la nariz, lo tengo tan cerca que me quedo bizco. Vale, ¿por qué hay personas que no calibran esto bien? Pues porque están acostumbradas a hacerlo de esa manera y se sienten más cómodas con esa cercanía. Tienen una manera de comunicación mucho más cercana, mucho más de tacto, mucho más de... por esa necesidad de estar como más envuelto en la otra persona. Pero a veces no te tocan, ¿eh? A veces no te tocan, pero es raro que no te toquen, ¿eh? Porque yo normalmente tengo muy asociado a las personas que rompen esa burbuja más personal al toquecito, al estar haciéndote todo el rato. O sea, yo tengo un amigo napolitano, Pasquale, no sé si lo verá, espero que lo veas, que te pega unas hostias mientras te habla. Es que es muy cultural, ¿eh? Eso también. Te habla así, te golpea todo el tiempo. A mí también se me viene alguno a la cabeza que no voy a nombrar, pero sí. Y además suele ir, no sé si habrá evidencia científica al respecto, lo desconozco, pero suele ir muy de la mano, en la rotura de estas distancias al contacto físico, muy al contacto. ¿Pero qué tenemos que hacer con esa persona? Porque a veces dan ganas de darle un empujoncito y decir, a ver, por favor. Claro, depende de la confianza. Solo un palmo más atrás. Depende de la confianza. Yo algunas veces con un amigo que tengo que hacer eso, le digo, me estás distorsionando, y le empujas un poquito porque él se conoce que es así. Echan el cuerpo para adelante, se te pegan. Pero una buena estrategia, si a lo mejor no tenemos suficiente confianza, o también es una estrategia que enseño a las chicas cuando quieren evitar los 2 besos, es lateralizarse y poner una pierna por delante de la otra. Estamos dando distancia con una pierna. Ah, muy bien. Entonces, si la distancia no la pone la otra persona, pues la pongo yo de una manera física. Pones un poco de barrera. Sí, no, tampoco es una panacea, porque si se quieren acercar, se van a acercar al 100%, pero lo estás poniendo un poco más difícil. ¿Cómo saber si una chica quiere que le dé 2 besos? ¿Por conducta cultural o que le dé la mano? Muy fácil. Esperamos a que inicie ella. Ah, qué bueno. Yo siempre lo hago.
De hecho, O sea, incluso... una pausa. Sí. Claro, la pausa debe sonríes, generar incomodidad, ¿no? Si Sí. yo no digo nada, Eso es. te cedo el turno. Sonríes, elevas las cejas, avanzas un poquito y tienes que en un segundo ver si lanza la mano o hace un poquito así con la mandíbula hacia adelante. Bueno, pues ya tienes que... Y si no lo tienes muy claro, pues lo que tú decidas. Vale. Yo suelo ser más de dar la mano porque Sí. si la chica... Por quiere dar un dar trato besos, igualitario como lo harías con Eso uno, es. claro. Eso es. Claro. Es una duda que alguna vez he tenido en los podcasts porque, claro, Sí, sí. pues toda mi vida me daba 2 besos de presentación o de despedida a una chica, Claro. pero, por ejemplo, cuando las invito a los podcasts, no me sale. Lo que me sale es darle la mano, ¿sabes? Por dar un trato igualitario con el resto de invitados, ¿no? A veces la doy, a veces no la doy. ¿eh? ¿Y no te pasa que das la mano al inicio pero 2 besos al final? Es posible que dé la mano aquí y 2 besos fuera de cámara. Claro. Estás separando la parte personal de la parte más profesional. Qué bueno. Tiene bastante Tiene lógica. sentido. Sí. Sí. Igual que hay personas que las ves venir, o sea, por ejemplo, tú y yo nos hemos dado un abrazo y ha sido la primera vez que nos hemos visto. Sí. Y hay personas con las que te ves de forma recurrente que jamás te darías un abrazo. Sí. Depende cómo conectes, depende... Es que son muchas cosas. Ya, Pero claro, empezamos yo es que- ya empezamos a ligar con análisis del comportamiento que Sí. nos habló Izanami. Buah, está todo súper Sí. Súper relacionado. conectado, sin duda. Sí. ¿Crees que hay una parte química? Bueno, me vas a decir que sí. Una parte invisible, lo llamaré así, que te conecta de primeras rápidamente con una persona, ¿o no? Una atracción, una energía. Yo creo que hay algo que le podríamos dar ciencia, probablemente. Yo creo mucho en la percepción, en las neuronas espejo, creo mucho en... Va, qué bueno, las neuronas espejo. Sí, eso sí, es sí. una locura. Lo de las neuronas espejo es una locura. Yo trabajo mucho con eso. Ahora me hablas Sí, de ello, sin por problema. favor. Entonces creo mucho en la información que recojo a través de mis neuronas espejo. Y yo creo que eso es lo que me hace mucho conectar con la gente. Vale. Y luego mis prejuicios y mis sesgos. O sea, yo iba a decir una barbaridad. Yo manipulo con los sesgos de los demás. Yo me encargo de que percibas lo que a mí me interesa percibir, si me interesa, a través de tus prejuicios y a través de tus sesgos. Si yo los conozco, estás vendido. Entonces eso... A lo mejor me puede ocurrir a mí al revés sin darme cuenta, sin que tú seas consciente de poco lo estás haciendo. Claro, esto lo podemos llevar al terreno de la negociación, De todo, lo que de quieras. querer gustarle a tu suegro. De eso es. Eso es. Vale. Eso es. Vamos a hablar primero de lo otro que has dicho. Neuronas espejo. Sí, las neuronas espejo. Sí. Serían las mismas que hace que si tú bostezas, a mí se me pega el bostezo, ¿no? Eso es. Tiene que ver con replicar lo que veo en el otro. Mira, las neuronas espejo es que son una pasada. De hecho, yo invito a que la gente lea el libro Las neuronas espejo de Jacoboni porque es una fuente de información brutal. Mira, las neuronas espejo tienen un montón de funcionalidades. La empatía, la sociabilización, el aprendizaje, evidentemente. Pero hay 2 aspectos que a nivel de comportamiento y de comunicación no verbal para mí son claves. La primera, a través de la observación y de manera inconsciente, si yo te conozco por primera vez y te estoy observando, voy a poder saber cómo te encuentras tú con respecto a mí, simplemente con lo que yo vea que tú haces. E inconscientemente, no tengo por qué ser ningún máster en comunicación no verbal. Simplemente es algo natural que tenemos. Y número 2, que es todavía más alucinante, yo llego a activar las mismas zonas cerebrales que tú haciendo tus gestos. Es decir, tú haces una serie de gestos, de actitudes corporales, de orientaciones, y evidentemente activas tus zonas cerebrales porque eres tú quien está reaccionando. Pero es que yo que te estoy observando, también se activan las mismas zonas cerebrales como si yo hiciera tus gestos. Luego imagínate la información que me llega a mí. Brutal. Luego todo eso va a hacer que yo vaya a obtener con un simple vistazo y una simple observación, vaya a tener ya mucha información para decir me cae bien, me cae mal, me da buen rollo, no me da buen rollo. Todo eso, por supuesto, tienes que tener un banco de datos donde extrae la información, es decir, experiencia. Cuanta más experiencia tengas, mayor capacidad de acertar vas a tener con las personas en ese sentido. Las neuronas espejo son espectaculares por otra razón más. Porque esto es bidireccional. O sea, ya no es qué ocurre con mis neuronas espejo cuando yo observo a Carlos, sino yo como Juanma es, sabiendo que Carlos tiene neuronas espejo, ¿cómo voy a entrar yo por la puerta? Para que él reciba la información que a mí me da la gana que reciba. ¿Cómo genero yo una primera buena impresión en Carlos? A través de sus neuronas espejo, a través de sus sesgos y a través de sus prejuicios. Pues diciéndome que es un gran podcast, Por como hemos ejemplo. hecho al principio. Efectivamente. Pero bueno, eso ya lo sabías, ¿eh? Entonces, eso es una manera de trabajar brutal. Conociendo un poquito de esto... Me viene a la mente algo que he visto
que creo que es intencionado. No sé si tiene que ver con las neuronas espejo, que es cuando una persona repite parte de la frase que el otro de delante dice. A ver, ahí entra a trabajar un poco las neuronas espejo, pero es peligroso el pensamiento que se tiene sobre esto. Esto es parte de la escucha activa. La escucha activa para mí es un arma. O sea, trabajar la escucha y de manera activa con esa técnica, o sea, puedes modificar voluntades, de verdad lo digo. O sea, es impresionante. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchas personas que leen o que han escuchado o que dicen que lo que hay que hacer es repetir las últimas palabras de la otra persona. Y eso no es así. No, porque es que si te pasas sería... Es que a la segunda, a la tercera o a la segunda dices tú, ¿te estás riendo de mí o qué te pasa? No, si eres riendo literal... de mí, ¿qué te pasa, no? Eso es. Ya. ¿Has visto? Muy buena, pero no ha colado. Muy buena, muy buena. Es peligroso. Es raro. Ya, es muy raro. Hay Pero que tener la medida justa. Porque no hablamos de palabras, hablamos de conceptos. Ya. Hay que repetir los conceptos, pero para generar una buena escucha activa no hace falta ni siquiera repetir los conceptos, sino dar feedback. Tú me puedes decir, por ejemplo, que llevas una semana muy cansado pues porque has dormido muy poco preparando el podcast, y yo te puedo decir, bueno, es que este trabajo tiene que ser muy duro. Te acabo de hacer escucha activa, te acabo de lanzar feedback de que te estoy escuchando, que me interesa, y además te estoy dando una valoración de lo que me acabas de decir. Es lo mismo. Y me muestras empatía. Eso es. Entonces es exactamente lo mismo sin recurrir a lo fácil que es repite las últimas palabras. No, por Dios. No. Incluso la paráfrasis, que es parte de la escucha activa, hay que hacerlo modificando. Y repetir los conceptos y las ideas, pero no las palabras, porque si no, al final produces el efecto contrario. Le separas. Había un clip que alguien explicaba algo sobre Berto Romero. No sé si es escucha activa, pero era repetir la última frase seguido de mis cojones para finalizar una conversación. Algo así. Escucha activa, mis cojones. Sí, ¿no? Escucha activa. ¿Eso bueno, qué es? Berto eso es de Berto. O sea, yo creo que eso no lo podemos hacer ninguno. Eso no es comunicación verbal ni no verbal, eso directamente, eso es ser un genio. Directamente es de él. Sí. Vale. Ya me vas dando pistas de cosas que podemos utilizar en negociación, seducción, tal, pero ahora quiero que vayamos pasando por todo eso, ¿vale? Seducción. El lenguaje no verbal en la seducción. ¿Cómo es? Bueno, pues desde luego tiene que ser, lo primero, algo fluido, natural y que no huela a estrategia. Sí. Eso lo tengo clarísimo. Claro, en seducción creo que es tan importante lo que yo voy a mostrar como lo que voy a leer. Porque quizá sea algo muy importante el ser conscientemente incompetentes en una situación de seducción. Decir, mira, no voy a perder el tiempo. Esta persona está absolutamente cerrada a la comunicación, luego no voy a perder el tiempo, ¿no? Sí, o sea, darte cuenta de que no le gustas. De que no le gustas, fundamental. Pero además que incluso puede haber rechazo, puede haber lo que sea. ¿Qué es lo que ocurre? Que en seducción yo entiendo que a lo mejor el inicio puede ser negativo, pero puedes acabar bien. Es decir, todo depende de cómo vayas construyendo esa relación. Bueno, pero tienes que ver un poco de brecha. Evidentemente, por supuesto. Hay que ver un poco de oportunidad. Pero por eso digo que en la primera información que uno coge de una persona, pues que no tenemos una decisión precipitada de, bueno, ni me ha elevado el labio cuando he llegado, me voy. Bueno, espera, darle una oportunidad porque a lo mejor dices dos cosas graciosas y dices, anda, pues mira, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero es que es importante diferenciar, porque si yo me creo que porque una mujer sonría delante mío porque yo le cuento un chiste, es que le gusto, por ahí voy mal. Sí. ¿Sabes? Claro. O que sea amable, o que me sonría, o que incluso se toque el cuello, no lo sé. Es que a lo mejor la ha incomodado, ¿sabes? Puede ser. Vale, entonces yo cómo podría notar, o sea, te voy a preguntar primero por lo que yo veo en el otro, ¿cómo yo puedo notar que la persona me quiere seducir? A nivel más emocional o más sexual. Hostia. Qué bueno. Es que va todo en el pack. Que puede haber seducción. Hablemos de los dos. ¿Cómo sé que le estoy gustando a nivel sexual? Vale, a nivel sexual es porque va a haber reacciones físicas. Por ejemplo, va a haber unos labios que se pueden volver un poquito más grandes, se pueden volver más rojos. ¿En serio? Sí. Eso habla, bueno, si queréis saber de todo esto, el Desmond Morris, que es un zoólogo, tiene un libro que es espectacular, se llama El mono desnudo, que te habla de todo esto. Los labios se vuelven más rojos. El mono desnudo. Sí. Es espectacular lo del mono desnudo. Vale. De cómo a través de los primates nos podemos conocer un poquito más nosotros. Es increíble, ¿eh? Bueno, por ejemplo... Te preguntaré también por eso, ¿eh? Sí. De hecho, te puedo dar unos datos que suele conocer la gente que
te pueden volver loco. Sí, ¿Por qué, por ejemplo, permíteme este paréntesis, Sí. por qué la mujer, es decir, la parte femenina del ser humano, es la única que tiene pechos prominentes en el mundo animal? ¿Por qué? Pues tiene su connotación relacionada con los primates y con lo que éramos antaño y la cópula. Bueno, es una locura. Dímela. Sí, mira. Cuando nosotros éramos primates no humanos, éramos más digamos, monos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la cópula entre el hombre y la mujer se producía, digamos, dando la espalda, la mujer la parte femenina a la parte masculina. Sí, no el misionero, sino... Eso es. Ya. Entonces nosotros lo que el hombre estaba viendo, o la parte masculina estaba viendo, son unos glúteos, el glúteo, enfrente de mí, lo estoy viendo, y la vulva. ¿Vale? Cuando nosotros volvemos a ser un poco más Homo sapiens y la cópula es al revés, dejamos de ver lo que a nosotros nos excita, que es el glúteo y la vulva. Vale. ¿Qué hay ahora en las mujeres que simulan exactamente lo mismo? ¿Un escote qué es? ¿En serio? Sí. No, o sea, no, estoy hablando de Desmond Morris, que os lo leéis. Sí, la separación, sí. Esto de aquí Sí. es exactamente la parte alta del glúteo. Un escote. ¿Y esto qué es? La vulva. Que se vuelve más rojo cuando hay excitación. Hostia, tío. ¿Esto es ciencia? Desmond Morris, zoólogo, primatólogo Pues si y a alguno le sociólogo, molesta, esto es ciencia de Desmond Morris. que serían Poco más que aportar. Yo no sé nada del tema, me parece fascinante. Es fascinante. Entonces, por eso, pues unos labios rojos nos llaman mucho la atención. O sea, ¿quieres decir que primitivamente conectamos con esa parte salvaje? Eso es. Es así. Vale, me acabo de rascar el cuello. ¿Por qué me he rascado el cuello? Pues hombre, probablemente porque te pique, pero yo podría intuir, que no lo sé si estaría en lo cierto, porque a lo mejor han pasado cosas por tu cabeza que no podrías decir en este momento. Tío. Madre mía, Dios mío. Yo no sé si seguir con el podcast o dejarlo aquí. No, tengo que seguir, pero bueno, lo estoy gozando un montón, ¿eh? Qué guay. En serio. Vale, después del mono desnudo, vamos a volver a las señales de que estoy seduciendo. Vale. Hemos hablado de los labios carnosos, que ahora lo entiendo todo, ¿eh? Si yo estuviera seduciendo a un hombre en lugar Sí. de a una mujer, Sí. como hombre, ¿eh? Sí. ¿A ese hombre también los labios se le enrojecerían o tal? ¿O no? Probablemente Porque menos. no conecta con esa parte primitiva. Probablemente menos. Menos. Sí. O sea, que es una Aunque- cosa más de las mujeres. Sí, pero a los hombres también se nos enrojecen los labios cuando estamos en seducción, pero es más parte femenina. Vale. ¿Vale? ¿Y Bueno, qué más me mostrará? O sea, esto que se dice del pelo. Sí. Los meneos sí, mira, de pelo que además te viene como, si por ejemplo si va perfumada, hueles más. pues mira, el acariciarse el pelo o juguetear con el pelo, Sí. tenemos que diferenciar los dos posibles gestos porque podemos incurrir en un error y nos podemos llevar un bofetón. Entonces A ver, a ver. no queremos. Entonces, cuando nosotros, las chicas juguetean con el pelo, y esto sobre todo se está estudiado en chicas y no en chicos, y la palma de la mano y la muñeca miran hacia ellas, es un jugueteo, es un gesto, digamos, adaptador, que te tranquiliza, que genera ese equilibrio mente-cuerpo pues porque estás estresado o simplemente porque es un gesto ya recurrente que tú tienes para estar a gusto en ese momento. Sí. Ahora bien, cuando el gesto se hace al revés y tú estás mostrando lo que es la muñeca o la palma de la mano hacia la otra persona, de esta manera sí que puede haber un elemento de seducción. Ajá. No por sí solo, Ostras. cuidado con esto, siempre un gesto solo no nos va a definir nada, sino porque va a haber más cosas, como ladear la cabeza, esta sonrisa casi perenne en la conversación, la mirada, el triángulo del deseo que llaman, ¿no? El mirar los ojos, la boca, los ojos, la boca, los ojos, la boca, es Ya. una mirada muy que tiene una connotación muy sexual Sí, también. yo, por ejemplo, noto que la chica en este caso me está mirando a los ojos y me mira a la boca. Eso significa también que hay atracción en ella. Claro. Si va sumado a otras cosas, ¿vale? No va a ser que tengamos una legaña y un algo, la liamos. Sí. Entonces, sí. Como Sí. digo, hay muchas reacciones, pero que tienen que ser una suma de todas ellas. Vale, me parece interesantísimo. ¿Qué hará ella? ¿Se acercará más o se alejará corporalmente? Nosotros somos más de acercarnos, los chicos somos más de acercarnos. La chica es muy probable que si nosotros nos acercamos, la lectura positiva o la lectura que deberíamos hacer es si se va, es decir, si vuelve a recuperar esa distancia o no recupera la distancia. Y eso ocurre también en el hombre. Es decir, un hombre, cuando le invade una mujer o le invade otro hombre, si hay una connotación sexual potente y una atracción, no va a retirarse.
no hay retira. De hecho, recuerdo un programa en First Date donde dos chicos se juntan, a uno se le cae algo para recogerlo y cuando se levanta muy cercano y no se va, no se va y se queda ahí aguantando. Además, la siguiente escena es, me ha encantado, me gustó mucho. Pues ocurre lo mismo. De hecho, eso es una estrategia para saber si le estoy gustando a una chica. Si yo de repente me acerco un poquito y ella no se echa para atrás o no se va, no se va, Ya. vamos por buen camino. Pero con cuidado. O sea, una cosa es avanzar y romper un poco esa, digamos, distancia más personal y otra cosa es casi tocarle la nariz. A lo mejor ya simplemente por... No, que no Vale. toca. Y en el caso contrario, ¿qué es lo que vería ella? De sentir que me está gustando, que quiero ir a por más. ¿Qué señales como hombre daría más evidentes? Va a ocupar más espacio que la chica, va a elevar un poquito más la barbilla. Daríamos señales, sobre todo, de generar más espacio. A mí me gusta mucho lo del rol alfa, pero que también se puede ver en mujeres, cuidado. Pero, por ejemplo, en hombres, que somos más dados a hacerlas, lo que es el confrontamiento, el enfrentamiento postural, es decir, el mostrar yo todo mi cuerpo hacia ella, las puntas de los pies. Cuidado con las puntas de los pies. La parte probablemente más sincera del cuerpo, los pies, que siempre se nos olvidan. Va a apuntar directamente hacia la chica, siempre que haya seducción. Vamos a elevar la barbilla, vamos a sacar un poco más de pecho. Los brazos van a separarse un poco del cuerpo. Vamos a... depende de la situación, se puede ver o no, pero si se ve, es un gesto muy alfa. Por ejemplo, cruzarnos y enseñar los pulgares cuando nos cruzamos de dedos. O incluso meter las manos en los bolsillos y dejar los pulgares fuera, enmarcando otras zonas. Aquello como de cowboy. Eso es. ¿Ya? Eso lo que estamos es enmarcando y dando foco a la parte más genital. Todo esto son posturas y son reacciones. Sí. Tal cual. Son posturas que pueden denotar, pues, no sé si cierta seducción o cierta intención de seducir. Que a mí, sinceramente, me parece prácticamente lo mismo. Al final somos monos desnudos. Absolutamente. O monas desnudas, que Desmond Morris tiene otra obra que es La mona desnuda, cuidado. Vale. Ya tenemos título del podcast. Al final somos monos desnudos. Pues puede ser brutal. Perdón. Vale. Tenemos un canal de Telegram, de Roca Project. Si quieres estar al tanto de novedades, noticias, que te lleguen los programas directamente y tal, tienes aquí la dirección y también la tienes en la descripción del vídeo. Dicho esto, hemos pasado bastante a fondo por el tema de la seducción. No sé si me dejo algo en ese terreno que quieras destacar, en el campo de la seducción. No, básicamente que somos animales, que al final y en lo más profundo somos animales con nuestras necesidades y nuestras reacciones, que no respuestas, que es de lo que nos tenemos que valer y de provocarlas. Si queremos saber, provoquemos reacciones. Yo me estoy mordiendo el labio, Sí. adrede. Digo, a ver si Juanma lo nota. Vale, bien. Los labios y la lengua en la seducción tiene una parte importante, ¿no? Si, por ejemplo, esto de que te mira alguien y hace... Lo que pasa es que suele ser, probablemente sea un gesto consciente, adrede. ¿Sí? A ver, muchas veces se utiliza como un gesto consciente. Cuando hay... Es buenísimo lo que acabas de decir, porque recuerdo varios vídeos y en este caso son chicas, cuando focalizan la fuente del deseo al chico que les está gustando, tú ves como que tienen un diálogo interno, como que le están mirando y están prácticamente sin parpadear, que indica un diálogo interno, y de repente hacen esto. Entonces, eso sí es un indicador de seducción. Ese diálogo interno, ese foco a la persona y ese morderse el labio. A nivel de lengua, también puede ser seducción. Pero es hacia mí, no hacia la otra persona. Sí. O sea, es un gesto hacia la persona que lo hace. Es como interiorizar un pensamiento, rollo, ¿me lo comería o qué? Se llama como si vieras un... lengua de deleite. Lengua de deleite. Eso es. Es una lengua que muy, al contrario de que mucha gente se piensa que se lateraliza, que eso sería conscientemente hacia una persona como decirle, a ver, como querer ligar con ella en plan un poquillo cerdete, ¿no? Sí. Cuando es una lengua de deleite, es una lengua que sale despacio y que se mete despacio. Y es porque estamos gozando un estímulo propio, para mí. Y ocurre ese gesto como reacción a ese estímulo. Entonces, si yo lo observo en una persona que me ha estado mirando o que de repente me hace un escaneo y genera esa lengua, oye, probablemente podamos ir por buen camino. Insisto, sumándole más cosas. Debes gozarlo mucho viendo First Dates. Oh, sí. Sí, te lo reconozco. ¿Qué cosas ves al ver este programa? Pues... O sea, debes ver
O sea, tú puedes hacer spoilers, ¿no? Tú ves ya Sí, pero la me comida llevo, y me llevo ¿te llevas muchas sorpresas? sorpresas. Sí. La gente se debe pensar que ya acierto todo y tal, pero no, sinceramente. Es brutal todo Sí. lo que ves a nivel de lenguaje no verbal. Sí. Es verdad que muchas veces se pierden muchas cosas porque, claro, el plano que tú tienes es de dos personas que se están mirando entre sí y vas a perder información, pero donde más puede haber información al respecto de si la cosa va a ir bien o mal es en la presentación. Cuando uno está en la barra y de repente entra la otra persona, cuando hay ese primer contacto y observa quién es, hay reacciones. Hay muchas reacciones. Claro, solo tienes una primera oportunidad para causar una primera impresión. Correcto. Sí, señor. Ahí se decide todo, gran parte de la partida. O por lo menos la dirección de cómo van a ir las cosas, que luego salirte de ese camino es muy difícil. O sea que si empieza mal, probablemente acabará mal, y si empieza bien, tiene más probabilidades. Tiene más posibilidades, sí. Eso es. Porque además ya trabajamos sobre el sesgo de anclaje, ¿no? Vale. Pues hablando de primeras impresiones, vamos a hablar de dar la primera impresión al suegro o a la suegra. Aquello de, cariño, ya toca que vengas a comer el domingo a casa. Por favor, genérale una buena impresión a mi padre. ¿Vale? ¿Y qué debería tener en cuenta si quiero estudiar y planificar esa primera buena impresión? Pues como muy bien has dicho, estudiar y planificar al padre o a la madre. O sea, perfilarlo. Sí, y no se trata solo de comunicación no verbal, ni mucho menos. Se trata de un estudio de inteligencia previo. Mira, nosotros trabajamos siempre con respecto a lo que nos ocurre con los demás, siempre bajo los paraguas de los sesgos y de los prejuicios. Somos así. Bueno, pues yo sabiendo todo eso, voy a intentar averiguar cuáles son tus prejuicios y con esos prejuicios Sí. voy a influir de manera positiva. Y además, conociendo los sesgos con los que nos movemos los seres humanos, Sí. además lo voy a utilizar a mi favor. Vale. ¿De qué manera? Tú imagínate. La semana que viene, el domingo, me voy a comer un cocido con mis suegros. Y yo digo, bueno, pues voy a ver mis suegros cómo puedo sacar información. ¿De qué manera podemos sacar información a día de hoy de cualquier persona? A través de las redes sociales. Y alguien dirá, ya, pero mi suegro tiene 75 años y no tiene redes sociales. Vale, tu suegro no tiene. Pero mi cuñado sí. Mi sobrino sí. Toda la gente que les rodea, que hace fotos la cena de Navidad, Sale. que van a ver el partido del Athletic con mi suegro. Vale. ¿Qué hago yo con esa información? Es ver cuáles son los gustos, las prioridades y todo lo que le ocurre a esa persona. ¿Por qué? Porque voy a trabajar el sesgo de grupo. Te explico. Si yo descubro que mi suegro es del Celta de Vigo, pues si es del Madrid y del Barça no vale esto, ¿vale? Pero es del Celta de Vigo, un equipo minoritario. Pues yo a lo mejor, no sé, me puedo poner aquí un pin del Celta de Vigo. A lo mejor sería demasiado evidente, pensándolo bien. Pero si estuviéramos, por ejemplo, en Barcelona y mi suegro es del Español, pues a lo mejor me pongo un pin del Español. Sí. A lo mejor a mí no me gusta el fútbol, lo he ido a casa. Pero yo de inicio, ¿qué voy a hacer? Sesgo de grupo. Quieres buscar el guiño del suegro. Claro, Ya, pero no solamente bien. con esto, sino que a lo mejor a mi suegro le encantan los gatos egipcios y yo, pues bueno, como el primer impacto es el bueno, a lo mejor en el salvapantallas de mi móvil, pues me aparecen 2 gatos egipcios que tiene mi prima de Sabadell. ¿Me entiendes? ¿Qué hacemos con todo esto? Generar un grupo. ¿Y qué es lo que nos dice la ciencia? Nos dice que cuando nosotros estamos con alguien que pertenece a un grupo que pertenecemos nosotros, le otorgamos automáticamente más confianza. Es decir, si por ideología política, por fútbol, por lo que sea, tú y yo somos de lo mismo, yo te voy a otorgar más confianza que aquel que no lo es. Luego, si en esa checklist hay 3 o 4 ya puestos porque yo soy del Español y encima voto al mismo partido político que tú, pero que yo no te lo digo, pero llevo una pulserita o morada o verde o azul o roja. Y además, no sé, me encanta la Semana Santa de Zamora, que tú ibas en la infancia, pues es muy difícil que yo te caiga mal. Muy difícil. Esto es Operación Suegro Total. Me viene a la película de los padres de ella. O sea, es que dice suegro y visualizo a Robert De Niro. Y me veo como Gairo. Vale, Operación Suegro. Para mí hace aguas en un sentido. Y tú me dices cómo arreglarlo. Sí. Yo decido que quiero ir... O sea, yo tuve un poco Operación Suegro, ¿eh? La tuve. Hace muchos años, vale. A mí me gusta mi mujer, creo que es adecuada para mí, le gusto y quiero apostar por esa relación.
y entonces asumo estos gustos de mi suegro para prepararme para esa buena impresión. El problema lo tengo en la semana 4, 5 o 6. Claro, tiene que ser algo que sea asumible para... claro. Cuando mi suegro se cree que soy del Celta de Vigo y ahí de golpe pues en un partido me ve que soy del Barcelona. Claro. Pero ya me lo he ganado. Sí, pero bueno, es verdad que nosotros siempre en negociación decimos que no hay que mentir nunca. Ya. No hay que mentir nunca, o si la mentira que echas o la modificación la puedes mantener a largo plazo y puedes tirar con ella, vale. Claro, yo por ejemplo, sería totalmente inasumible decir que soy de Celta de Vigo. Ya, Si vivo en Madrid, he nacido en Cuenca, no tengo ninguna relación con Vigo, ¿Celta de Vigo de qué? Pero si mi suegro a lo mejor es del Atleti y a mí, por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol, ¿eh? Me da igual el fútbol. Pues entiéndeme. Por el Atleti, ¿por qué? Porque me gustan los equipos sufridores. Claro, y ya está. claro. Es decir, lo que está claro es que Tampoco tenemos... te estás traicionando. No. Y o aparte... si tienes un suegro que, por ejemplo, es vegano y tú cazas, Sí. pues igual no es lo más recomendable decir el primer día, el primer domingo que cazas. Claro, tampoco le puedes decir que eres vegano, Ya, ni animalista, es decir, eso no. Ya. Pero no decirle que eres cazador, pues por ejemplo, efectivamente. Tiene que ser algo asumible y algo que se pueda hacer. Y te aseguro que tienes donde elegir, ¿eh? O sea, porque yo he dado 3 ejemplos, no son 3, es que puede haber cientos de ejemplos, pero hasta de las zapatillas que llevamos. Interesante. Y si luego activas otras técnicas de comunicación, como dejarle hablar más a él y mostrar interés, pues ya te lo metes en el bolsillo. De acuerdo. Por ejemplo, otra situación sería la primera entrevista de trabajo. Entonces, yo quiero dar un buen apretón de manos, causar una buena impresión. Doy por hecho que la persona que hace las entrevistas me la ha hecho a mí y a otros 1000. ¿Qué sería fundamental para dar esa primera buena impresión? Bueno, pues si tenemos tiempo de prepararnos la entrevista, ser conscientes de qué es lo que queremos exportar al recruiter, ¿no? A la persona que nos vaya a seleccionar. Y si no, no hacer nada, fluir, por una razón. Yo necesito que vean una persona congruente para generar autenticidad y al final confianza. Si yo estoy pendiente de los gestos que tengo que hacer y no los tengo interiorizados, voy a parecer algo raro. Voy a empezar a estar pendiente de, me ha dicho que le ve la barbilla, que el hombro derecho... Entonces van a ver algo raro, sus neuronas espejo van a percibir algo raro. Sí. Entonces, si no tenemos tiempo de trabajar, de interiorizar y de automatizar, no hagas nada. Sé tú. Yo prefiero una persona que mueva mucho la mano, pero sea auténtica. Que sea auténtica. Y si no, mira qué ha ocurrido con Donald Trump, con Javier Milei, que son auténticos y han ganado elecciones. No por eso, pero no es algo contraproducente. Ahora bien, si yo sí puedo tener tiempo para trabajar y decir, tengo que hacer esto, pues yo lo tengo claro. Yo abro la puerta, con permiso, lo que sea, y en el momento que hay contacto visual elevo las cejas. O sea, esto no lo hice yo, Navarro, que es agente del FBI, de las publicaciones más top que tenemos ahora mismo de la utilización de las cejas. Elevar las cejas en los contactos visuales. Elevar las cejas, sonríes, pides permiso. ¿Con su permiso puedo? Sí. ¿Qué? ¿Te sientas? Una actitud amigable. Amigable, absolutamente, siempre. Pero incluso aunque estés en el otro lado. A nivel de entrevistador, de interrogador y tal, el polibueno es lo que funciona. La de polibueno, polimalo para Hollywood. Polibueno. Luego siempre amigable, siempre con una sonrisa. También hay que ser conscientes que es muy lícito sentirte nervioso. No tienes que ocultar nervios. De hecho, lo raro es que no estás nervioso. Claro. Y es algo que yo trabajo mucho con opositores y con gente que se enfrenta a entrevistas, porque es que se me va a notar mucho que estoy nervioso. Pues genial. Es normal. Claro, es que es bueno. Entonces, tampoco hay que hacer grandes aspavientos a la hora de enfrentarte a una entrevista. Hay que ser congruente, hay que ser uno mismo, hay que tener su estilo propio y sobre todo, y en muchas ocasiones, es probar cómo lo haces por si hay que corregir algo que no debas de hacer. Es más fácil que decir, haz esto, haz lo otro y no sé qué. Y me ha pasado, de hacer una entrevista a una persona, una prueba y decirle, oye, ya está, genial, haz esto. No, ¿pero qué he hecho? No, sé tú, ya está, si lo haces bien. O sea, estar dentro de la normalidad, pues ya está, no hay que hacer grandes cosas. ¿Tú, Juanma, tienes facilidad para detectar si una persona está fingiendo comunicación no verbal muy concreta o está siendo simplemente auténtico? De manera automática, no. O sea, si no estoy activado precisamente para eso, no es fácil, ni muchísimo menos. Bueno, es que no sería capaz de hacerlo. Pero si me lo pregunto y digo, un momento, entonces sí podría detectarlo porque asumo mi parte activa de analista. Entonces lo que voy a hacer es trampearte. Te voy a provocar reacciones que yo sé cómo deberían de surgir
si efectivamente estás en la condición que tú me dices que estás. Vale. ¿Que tengo miedo? Vale. Pues yo te voy a preguntar sobre lo que te estresa o te da miedo para ver si tus reacciones no conscientes son de miedo. Ah, qué bueno. Claro. Me pondrás a prueba. Claro. Entonces, si tú me dices que te gusta mucho Shakira y yo te muestro una foto de Shakira y tu pupila no se dilata, a ti no te gusta Shakira. Entonces yo voy a trabajar sobre la parte no consciente, que es la que tú no controlas. Pero tiene que ser un acto consciente, mío. Ya. Si no, el estar yo hablando con Ya. muchas personas al cabo del día, a mí me gusta que la gente piense que es así, pero... Si tú estás bien pendiente de mí y por ejemplo, me propones, Carlos, ¿te apetece que nos vayamos a comer juntos ahora? Y yo en respuesta te digo, mira, Juanma, es que estoy muy liado con el podcast, y hago así y me pellizco la nariz. ¿Te piensas la nariz? Sí. Vale. ¿Qué significado tiene esto? Pues mira, justo a la circunstancia que le acabas de decir tú, no podríamos sacar una conclusión clara por una razón. Porque yo no sé si tu malestar es porque te he propuesto comer o porque estás muy liado con el podcast. Entonces, ¿cuál es el estímulo que ha provocado este gesto? ¿Vale? ¿Comer conmigo o el lío que tienes con el podcast? Ah, qué bueno, la fuente. Claro, entonces yo ahí tendría que decirte, bueno, pues ¿te apetecería en otro momento comer? Y si tú ya me dices, sí, tú cuando eso me lo propones, yo digo, oh, es comer conmigo. O te puedo decir, ¿pero qué tienes? ¿Mucho lío con el podcast? Y a lo mejor me dices, es que fíjate, ya veo yo que sí, que hay lío con el podcast. Entonces yo ahí tengo que empezar a navegar para saber cuál es el estímulo. Vale. Porque es interesante y no confundir cuál es lo que ha causado esa reacción. Porque yo puedo interpretar que es una y a lo mejor es otra. Vale. Si, por ejemplo, me pinzo la nariz en una situación de enfado, ¿eso es coherente con mi enfado o estaría significando otra cosa? ¿Podría tener relación? Sí. Ten por cuenta que el pinzamiento de la nariz, algunas escuelas de comunicación no verbal nos dicen que se puede interpretar como algo no me gusta o intuición de problemas o esto no está saliendo como me gustaría. Entonces tú puedes estar enfadado porque se ha roto los micros y puedes decir, bueno, es que se han vuelto a romper los micros. A ver, ¿yo qué hago ahora? ¡Pum! Intuición de problemas, es normal, es congruente. Pero no haces esto porque te has enfadado. Haces esto porque intuyes que ahora tengo que comprar unos micros, a ver quién me los instala. Entonces, sí podría tener una congruencia. Pero cuidado, porque si no tenemos claro de dónde viene, podemos incurrir en errores. Es decir, y te pongo un ejemplo vinculado con vinculamos esto y la seducción, ¿vale? Tú imagínate que yo te digo que ladear la cabeza hacia la izquierda suele ocurrir cuando una persona termina de estar seducida. Sí. ¿Vale? Si yo estoy en un contexto tomando una copa con una chica que acabo de conocer, que la estoy diciendo lo guapa que es, lo interesante que es, lo bien que habla, y me ladea la cabeza hacia la izquierda, yo digo bien. ¿Vale? Le estoy gustando. Ya tienes una señal. Eso es, le gusto. Sí. ¿Vale? El contexto es de seducción, me está sonriendo, se está acercando y me ladea la cabeza. Ladea la cabeza, seducción. Bien. Pero mañana voy a un concesionario a comprar un coche de segunda mano y Manolo, que me está vendiendo el coche, le propongo que en vez de 5.000 euros le puedo dar 4.500 y me ladea la cabeza de la izquierda, ¿es que le gusta a Manolo? No le gusta a Manolo. Ya. Le gusta lo que le acabo de proponer. Luego, contextos diferentes hacen que el mismo gesto tenga un significado diferente. Así que tienes que leer bien la circunstancia. Mucho. ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es la causa que ha podido producir ese gesto? Si fallamos en eso, podemos fallar en la interpretación y en el análisis. Imaginemos un contexto en el que yo soy vulnerable y una persona quiere venir a robarme o agredirme. ¿Hay señales no verbales, hay comunicación no verbal que indiquen claramente que esa persona me va a pegar? Sí. Bueno, inequívocas evidentemente no, porque puede ser otra circunstancia, pero muy cercanas. Mira, cuando nosotros vamos a agredir a alguien o vamos a pegarla o nos vamos a defender, solemos generar un estilo de comunicación verbal muy concreta, ¿no? Nosotros lo denominamos como la triada de la acción inminente, porque dependiendo del contexto puede pasar una cosa u otra. Sí. Entonces, lo primero es que tiene que haber una connotación negativa. Es decir, tiene que haber una situación de emoción negativa o de peligro, una calle oscura, como digo yo, etcétera. Después va a haber una gradación del foco de la atención o de la violencia, depende del contexto. Si yo de repente empiezo a girar la cabeza, pero todos los giros de cabeza terminan en ti y orientación y todo está muy a ti, ya tenemos 2 puntos de los 3. Y el tercer punto es la expansión corporal. La expansión corporal es clave. Es decir, cuando una persona va a hacerte algo, necesita una activación. Alguien relajado, tranquilo y laxo no te va a agredir. ¿Por qué? Porque en el momento de la agresión necesita activar los músculos, necesita activar el riego sanguíneo, y necesita activar la atención en general y del entorno para agredirte, para robarte y que no le cojan. Y que tú encima no te defiendas.
Luego, cuando tú ves esos 3 gestos y los conectas, es muy probable que sí que exista un peligro para ti. Un riesgo, con lo cual inminente. o corre o toma ventaja. Sí, eso es. O directamente le desenmascaras. Yo soy muy te le quedas mirando y le sonríes como diciendo, sí, que sé lo que vas a hacer, ¿no? Ya, O incluso ya. confrontas, ¿no? Te enfrentas a nivel de... Te puedes prevenir o Claro. disuadir. Sí, mira, hay un estudio de una universidad de Canadá donde a reclusos, gente que estaba ya en la cárcel, les dieron un montón de vídeos y de imágenes de personas caminando por la calle. Y les decían, ¿a cuál de todos estos tú le atracarías, ¿no? Le cometerías el delito de atraco. Y todos elegían a las mismas personas. Lo que tenían en común era su manera de comunicar a nivel del lenguaje no verbal. Eran personas que no transmitían ese rol alfa. Es decir, eran personas que andaban con poca hipertonicidad, no estaban pendientes del entorno, daban pasos cortos, estaban dubitativos. Sin embargo, las personas que iban, digamos, con un foco, iban más activas, iban con más poderío, eran las personas que rechazaban como posibles víctimas. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo a lo mejor voy por una calle comprometida de cualquier ciudad, pues yo automáticamente digo, ojo, puede ser ahora mismo foco de la audiencia que hay alrededor de ti, transmite lo que tú quieres transmitir. Elevación, Perfecto. es decir, Entonces, confianza y autoestima. una postura rígida, elevar el tono muscular. Elevar el tono muscular, dar, por claro, ejemplo, claro. andar un poquito más rápido, con fuerza, elevar la barbilla, sacar pecho y no cortarte en mirar alrededor. Mirar a la gente y mirarle a ¿Y los ojos. mirar a la gente y conectar? Sí. A los ojos. Sí. No, al contrario, no tener una mirada evasiva. Eso es, eso es. No quedarte fijo, porque Ya, a lo mejor alguno te ya. va a decir, oye, ¿tú qué miras? Pero sin ningún problema pasar, mirar y mirar a otro sitio. Sin ningún problema. Tú ya has mirado a una persona. El rostro. Mm, Si yo no muestro ninguna emoción, sí. puede imponer más que si muestro una emoción muy concreta. Da mucho más miedo. Da mucho más miedo. Eso es. Mira, hay un vídeo que lo muestra clarísimamente del actor de Heisenberg, ¿cómo se llamaba este hombre? La serie. De Breaking Bad. De Breaking Bad, eso es. Sí. Que dice, cuando yo quiero mostrar un rostro que cause miedo, dice, lo que hago es no poner ninguna emoción. Es Entonces, verdad, claro, es verdad. de repente te Brutal la mira serie, ¿eh? Sí, sí. y te hace esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a coger información del rostro de los demás. Ya, ya. O bien es positivo o bien es negativo. Pero cuando Ya. no hay nada, no sabemos si hay algo bueno o hay algo malo y nos pone nerviosos. La incertidumbre, otra de las cosas que hemos hablado, pero la incertidumbre es de las pocas cosas que es incapaz el ser humano de poder gestionar bien y en condiciones. La culpa Claro, de la incertidumbre. claro, no sabes mal. cómo etiquetar eso. Eso es. Entonces nos causa cierto temor. Entonces, tú eres una persona que te mira enfadado, tú sabes que está enfadado, o te mira y te sonríe, pues dices, pues le conoceré de algo. Claro. Pero no te genera nada excesivamente. Hombre, el negativo sí. Pero a ti te mira una persona sin ninguna emoción en el rostro, te pone muy nervioso. Claro, ocurra lo que ocurra, no te la has visto venir. Eso es. Eso es. ¿Puede ser un sinónimo de falta de empatía? Tuve un problema hace muchos años, una persecución en mi trabajo. Antes te lo he comentado, pero lo cuento para que la audiencia sepa. Y una persona vale. que no tenía muy buena fama, después de hacer nuestro trabajo y descubrir lo que él había hecho periodísticamente, nos persiguió y se estampó contra nosotros con el coche. Antes de eso hubo una persecución, donde en una urbanización cerrada pues él podía ir más de 100 por hora. Y nosotros es corre, 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 que nos pilla, corre, corre, que nos pilla. Lo más acojonante era que cuando yo le miraba por el retrovisor, él estaba completamente neutro. A mí me dio más miedo, Claro. mucho más. A mí también me hubiese dado más miedo. Sí, porque si está enfadado, dices tú está enfadado. De hecho, pensé, este tío es un psicópata. Pues habría que valorarlo. O sea, no es algo que te pueda definir concretamente que sea un psicópata, pero es algo que podría tener un psicópata, perfectamente. Hay más estudios que hablan de esto, ¿eh? A mí me pondría mucho más nervioso eso que una persona enfadada y gritando dentro del coche. Sí. Vale. Me dejo la guinda del pastel durante todo el momento para este momento. Para mí es un tema que no te he preguntado intencionadamente porque quiero tratarlo ahora. Venga. Y que sea también un regalo para los que nos están viendo aún. La mentira. La mentira. Quisiera que me dijeras que la mentira es detectable, pero intuyo que no es tan fácil detectarla, porque de nuevo habrá varios pilares que tocar. ¿Es así? La mentira a día de hoy es imposible de detectar. Imposible. Es imposible de detectar, ¿verdad? Sí, a nivel Hostia, a ver, pensaba que me ibas a decir sí, es difícil. ¿Es No. imposible? A nivel de comunicación no verbal, lenguaje corporal, la evidencia científica a día de hoy, te voy a decir
Esto y lo contrario. A ver, Espérate. Sí. La evidencia científica a día de hoy nos dice que es imposible asumir que hay un gesto que sea una nariz de Pinocho. Es decir, cuando tú veas esto es porque te están mintiendo. No existe. Ojalá existiera. No existe. Hay muchos que se aventuran a decir que sí. Hombre, Si dice esto es porque miente, pero no es así. Lo tengo claro. Ya me gustaría, pero ya te digo que no. Es más, y nos vamos a la evidencia científica. Tenemos un referente a nivel de detección de la mentira en España. Se llama Jaume Masip, es un psicólogo de la Universidad de Salamanca. Es una eminencia que habla de la detección de la mentira. Pero habla de la detección de la mentira y de la posibilidad de detectar mentiras a través de la lingüística forense, a través de lo que hablamos y de cómo lo decimos, no a través del lenguaje corporal y solo del lenguaje corporal. Por otro lado, ¿ves? Micropicor de pensamiento. Por otro lado... ¿Micropicor de pensamiento? Sí, de que estaba pensando, a ver cómo le digo esto. Sí. Por otro lado, hay varios estudios científicos, bien publicados, abiertos, en los que no hablan de señales que ocurren cuando una persona miente. Yo ahí hago un poco de abogado del diablo. Y ahora te explico. Bueno, te digo uno. Por ejemplo, hay una... Este es el que más descoloco me pilla porque aquí no puedo refutar ni decir nada porque no es parte de la comunicación no verbal como tal. Hay un estudio de la Universidad de Granada que detectan que cuando una persona miente hay una modificación de la temperatura de la nariz y de la frente. En todas y cada una de aquellas personas que por lo visto observaron, llegaba a haber una variación de la temperatura de la nariz, creo que descendía 1,2 grados, y la frente creo que aumentaba 1,7, una cosa así, ¿no? Una entalpía, que la entalpía se llama a la modificación de la temperatura de 2 grados y pico, casi 3. Y lo publican como algo casi categórico y tal. Bueno, yo no sé hasta qué punto está muy... Pero claro, a nivel de poder detectar la mentira yo ahora mismo, pues, oye, me he dejado la cámara térmica en casa, entiéndeme. No sé cómo funcionará esto, pero bueno. Luego hay otro estudio que creo que parte de 1960, hay varios, donde hablan de la dilatación de la pupila a la hora de la detección de la mentira. Y el experimento consistió en que había dos grupos de personas. Uno de estos grupos roba un objeto, pero los dos grupos deben de defender que no lo han hecho. Efectivamente, el grupo que no ha robado nada no se le detecta nada. Pero al grupo que sí que lo roba y defiende que no lo ha hecho, en los 5 primeros segundos sus integrantes dilatan la pupila. Ostras. Luego, ¿puede ser un predictor de mentira? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque hay otro estudio que te dice que cuando nosotros hacemos un, digamos, exceso cognitivo, dilatamos la pupila. Vale. Luego, todo esto, esta dilatación de la mentira viene por la mentira o porque hacemos un exceso cognitivo. Es decir, hay un aumento cognitivo para defender algo que no hemos vivido. Pues yo, como hay la posibilidad de que sea eso, en ciencia me voy a quedar con eso para no errar el tiro. Porque es peligroso, sobre todo hablando de detección de la mentira. Luego, yo a día de hoy creo que es más fácil poder acercarte a la detección de la mentira a través de lo que es la verbalidad, el estilo, de cómo hablamos, del tono, el timbre, el alargar vocales, el no alargarlas, incluso juntarlo con la comunicación no verbal, porque sí es verdad que hay gestos de contención, de que no has dicho todo, nos acercaríamos más, pero como algo irrefutable no nos acercamos en absoluto. ¿Crees que la mentira se puede detectar instintivamente? Yo creo que no. Yo creo que no. Y tengo el caso en casa. O sea, cuando yo estudiaba la detección de la mentira y yo pedía voluntarios para grabarme 2 vídeos, uno que era verdad y otro que era mentira, y yo no sabía cuál era cuál. Mi mujer se negó a hacerlo, pues decía, si yo soy muy mala mintiendo. Venga, me da igual, hazlo. ¿Adivinas cuál fue a la única persona que no le detectamos la mentira a todo el grupo? A mi mujer. ¿En serio? Te lo prometo. De hecho, se lo enviamos a uno de los gurús de la comunicación no verbal para que lo viera, porque fue tan creíble tanto en la verdad como en la mentira, espectacular. ¿Entiendes por qué me he hecho un especialista en esto? Claro. Entonces es una gran actriz. Es una gran actriz. Sí. Vale, imaginemos que hay un juicio donde hay un sospechoso, un culpable, que está testificando, hay una serie de pruebas, pero no hay ninguna prueba incriminatoria que sea clave, como por ejemplo un vídeo donde se le ve. Y esta persona, cuando testifica, dice que no lo ha hecho. Y mientras dice que no lo ha hecho, va dando señales de comunicación no verbal. Pero más adelante hay una prueba, un nuevo aporte, que es un vídeo donde se ve que efectivamente lo hizo. Y entonces podríamos coger ese vídeo que demuestra que sí lo hizo y por tanto mentía,
e intentar hacer una lectura de esos gestos de comunicación no verbal. ¿Sería esa una manera de encontrar la cara de la mentira, los gestos de la mentira? Es súper arriesgado. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que todos somos muy buenos analistas a todo pasado. Ya. Y además, tú en el momento en que tú ya sabes lo que ha pasado, hay otro sesgo, que es el sesgo de confirmación, que nos hace polvo. Y es que nosotros vamos a valorar y vamos a entender y vamos a coger toda aquella información que nos conviene y desechamos inconscientemente aquella que no nos viene bien. Luego, si yo de una manera natural, sin saber lo que ha ocurrido, tengo información de comunicación, de gestos, de lenguaje corporal, que me van a hacer dudar, el momento que yo sepa que ha sido el asesino, inconscientemente le voy a dar más credibilidad a lo que me conviene. Uh-huh. Luego, yo creo que eso no se debería hacer. Y soy el primero que en mis formaciones, pongo un ejemplo de una madre, por ejemplo, que asesina a sus hijos. ¿Aquí qué veis? Aquí no sé qué. Me hincho el pecho de, fíjate lo que pasa aquí y tal. No, perdona. A todo pasado somos muy buenos analistas todos, pero no es así de fácil. Creo que es un error, o se puede trabajar entre un grupo de personas que sea consciente de que nos podemos llevar a conclusiones erróneas por este tipo de sesgos y trabajarlo y decir, venga, vamos a trabajarlo bien, pero en el momento que yo llegue a una conclusión, que otro me diga, pero ¿esto es tuyo o de tu sesgo de confirmación? Cuidado. Uh-huh. Podríamos valorarlo, pero yo me he visto a mí mismo llegar a conclusiones porque me interesaban y me he dado cuenta, digo, ostras, esto no es así. Creo que te honra, mucho de lo que dices, porque me habla de profesionalidad, porque creo que otra persona se aventuraría a decir, pues esto es así, ¿sabes? Y a ser mucho más totalitario en las declaraciones. En las redes sociales, lo que tú subes, lo vuelvo a decir, Juanma tiene más de 5 millones de seguidores. ¿Por qué a la gente le fascina tanto lo que subes? Bueno, a mí me fascina, pero tú que analizas el comportamiento, sí. ¿Por qué reaccionamos así ante esos vídeos? Pues porque al final ahondar profundamente en aquello donde normalmente no llegamos y encima de una manera como muy anónima es una pasada, ¿no? Yo creo que la mayoría de los niños, cuando les preguntas qué superhéroe te gustaría ser o tal, muchos se van al hombre invisible. El hombre invisible al final lo que saca es la información sin ser descubierto. Y de hecho es fascinante. Sobre todo además cuando podemos sacar mucho beneficio a nivel de seducción, a nivel de economía, a nivel de ser mejor profesional en muchos aspectos. Entonces, esa curiosidad que tenemos intrínseca, esa curiosidad que todos tenemos por saber un poquito más allá, tanto en los cercanos como en los lejanos, pues creo que es súper interesante, ¿no? Y además, yo tengo claro que en el momento que saco unos vídeos en concreto, sé que se hacen virales casi todos. Muchos de ellos. Ya te lo ves venir antes. Sí, sí. Bueno, me llevo sorpresas, de algunos que pienso que van a funcionar súper bien y no lo hacen, y otros que pienso que no y lo hacen. Pero por norma general, todo lo que sea seducción funciona muy bien, todo lo que sea tema de asesinos y tal funciona muy bien. Por ahí van las cosas. Pero sobre todo es cuando das una herramienta eficaz, pues que a una persona de repente le puede venir muy bien para su día a día, funciona muy bien. Vale. ¿Lo usas con tu mujer? No se me ocurre, ni con mi mujer ni con mi gente cercana, porque, y esto es algo importante, se vive muy bien en la ignorancia. Se vive muy bien en la ignorancia, ya. Entonces hay veces que uno vive mejor sin saber pues, que tu vecino te odia o que le caes mal a la mujer de tu amigo. Entonces yo sí es verdad que tengo la capacidad del switch off, estoy desconectado, yo voy a... Sí. Porque en ocasiones ves cosas pues, que no son agradables. A no ser que sea First Days. Sí, o me interese mucho y diga, a ver aquí qué es lo que pasa, porque algunas veces me he activado porque he visto cosas raras. Sí. Pero sí, First Date o estas cosas hay que verlas. Me has dicho que te formaste en el año 2012, creo recordar. ¿O bueno, por ahí? No, llevo mucho... No, digo la parte de formación de análisis del comportamiento, ¿cuándo fue? Sí, creo que fue el 2011-2012. 2011-2012. Con el FBI, ¿te refieres? Sí. ¿Con tu mujer llevas desde qué año? Desde el 96. Vale, entonces no tuviste tiempo a utilizarlo con tu suegro. No. Vale. No. Aunque en cierta manera fue una resolución de conflicto porque yo a mi suegro le conocí con un hacha en la mano. A ver. Se inundó donde entraban en un chalet que tienen. Se inundó y mi suegra se dejó la llave en la otra casa en Madrid y tenía que reventar el candado con un hacha. Entonces yo cuando me lo fue a presentar a mi mujer estaba gritando y con un hacha en la mano. Muy alta. Si eso no es resolución de conflictos, ya. Que venga Dios lo vea. Qué bueno. Oye, ¿qué tipo de conflictos resuelves? Esas situaciones de crisis que hemos dicho al inicio.
Pues mira, la formación que yo hice de hecho la hice aquí con los Mossos de Escuadra, o sea que siempre estamos poniendo el FBI y el FBI. El FBI formó parte de esta formación, pero yo lo hice en el Instituto de Seguridad Pública de aquí de Mollet del Vallès. Y los incidentes críticos o las situaciones de crisis es todo aquello que sea un entorno hostil, donde haya que tomar unas decisiones rápidas, y es desde pues, secuestros atrincherados, suicidas, es que lo que se te ocurra, que sea necesario intervenir con gente en perfiles emocionales altos. O sea, quiero decir, un suicida no tiene por qué ser una persona peligrosa para los demás ni portar un arma, pero sí es peligrosa para sí misma. Entonces, necesitas alguien con cierto protocolo conocido, con cierta estrategia y habilidades de comunicación para poder conectar con esa persona e inducir un cambio de conducta. Y que sea capaz de analizar el comportamiento. Eso es fundamental. Ah, qué bueno, buenísimo. Interesante. ¿Con tus hijos, tienes 2 hijos? Sí. ¿Lo utilizas? Sí. 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 Y con los amigos de mis hijos también. Ah, qué bueno. Bueno, además me viene muy bien que lo sepan por lo que pueda pasar. No, lo utilizo porque además y aquí ya me pongo más serio, me horroriza el tema del bullying. Me horroriza. Pero me horroriza desde 2 vertientes que normalmente no tenemos en consideración. En la parte de la víctima, pero me horroriza en la parte del abusador, del agresor. O sea, me horroriza que uno de mis hijos pueda ser un provocador de ese tipo de situaciones. Me horrorizaría. Entonces estoy muy pendiente de cómo interaccionan con los demás, de cómo reaccionan los demás con ellos, Sí. y de cómo reaccionan ellos con los demás, por supuesto. Pero estoy pendiente, estoy bastante pendiente. Y veo sus semicaras izquierdas cuando llegan a casa y les provoco reacciones. Sí, estoy muy pendiente. Cuando te digo que con la familia no, es verdad que no, pero con mis hijos especialmente sí. Y creo que vendría muy bien a la gente conocer ciertas cosas. Quizás no a lo mejor para detectar, sino a lo mejor para incluso descansar. Que se den cuenta que a tu hijo no le está pasando esto, que a lo mejor piensas que le puede estar pasando. Es una manera también de descansar en ese sentido. ¿Hay alguna cosa de comunicación no verbal que debería haberte preguntado y no lo he hecho y que crees que pueda enriquecer este programa? Bueno, por habernos podemos tirar varios días hablando de todo esto. Pero no, creo que hemos tratado de una manera bastante buena y bastante eficaz todo el mundo de la Y divertida, de la comunicación. me he pasado pipa. Sí, y mucho. quiero saber si en algún momento has analizado lo que estaba ocurriendo aquí. No, te prometo que no. No, porque además he estado muy a gusto y muy fluido, y entonces en el momento que yo estoy a gusto desconecto absolutamente de todo y fluyo. Y porque es que si no, si estás pendiente de otras cosas, al final no captas la esencia de esto. Y aparte que, como hemos dicho antes, que yo te seguí hace tiempo, y como te hemos dicho antes, que te considero estar dentro del top 2 de podcaster en España, es precisamente por la pátina de seda, de envolver la entrevista que tienes, que haces que la gente se relaje mucho y que disfrutemos de esto. Pues yo no voy a estar pendiente de lo que haces con el tobillo. Yo me quiero llevar la experiencia Qué bueno, qué bonito de lo que disfrutar de dices. todo esto. Te lo digo de corazón, te lo digo de verdad. Te lo agradezco de todo corazón. Y ya no sé qué lenguaje no verbal acompañarlo, pero te lo agradezco de verdad. De verdad. Bueno, imagino que habréis levantado cejas. Lo has hecho. Pues mira, ¿ves? Y sin verme. ¿Traes algo para el programa, para la estantería? Yes. Que Sí. es el momento. Pues algo que me represente, algo que crea que sea original, etcétera. Digo, bueno, pues como hemos hablado mucho de neurociencia, aunque no hemos tocado la parte de la música, algo que me representa, que en las redes sociales lo saco bastante, es lo que provoca en mí la música. La música en mí provoca unos estados espectaculares. Me han hecho aprobar oposiciones, me han hecho pasar estados mentales. Buenísimo. Y además que la neurociencia nos dice que hay ciertos ritmos, que no es este, pero hay un ritmo en concreto que sí es verdad que los ganglios basales los pone disparados. Los ganglios basales están muy conectados con los placeres, el sexo, etc. Yo estoy convencido que lo que te traigo, mis ganglios basales los pone a 200, aunque la evidencia dice que es otro ritmo que no quiero ni nombrar. Pero este a mí, especialmente... Hostia. Hostia, tío. El Volveré de ACDC en vinilo. Es tremendo, ¿no? Me parece que esto es... Discazo, ¿eh? Esto es medicina. Espectacular. Esto es medicina. Muchas Por lo menos gracias. para mí es medicina. O sea, yo cada vez que me pongo esto salgo a hacer deporte En vinilo, está guapísimo, ¿eh? o necesito un rollo así, digo, yo creo que no hay nada mejor que me represente, y quien me conoce sabe que me representa muy mucho.
Bueno, Pues, por favor. Todo tuyo. Lo ponemos aquí así. Mira, voy a poner la botella que tenemos aquí detrás, porque merece la pena que luzca. Pues muchísimas gracias. Le vamos a buscar un sitio. Esto creo que casi tiene el tamaño del hueco de la estantería. Veremos la manera, de ponerlo. Sin problema. Guau, guapísimo, ¿eh? Oye, la próxima vez que vengas nos traes la máquina para... Vale, hecho. Eso. Cierto, ¿Viste lo cierto. dicho? Próxima vez que vengas, sería un gusto volver a tenerte aquí. Bueno, no quiero que te vayas, mil gracias, de corazón. No quiero que te vayas sin responder lo que todo el mundo responde al final. ¿Sabes qué pregunta es? Creo que sí. ¿Sí? A ver. Creo que sí. ¿Tiene que ver con la felicidad? No, Entonces no. pero bueno, da igual. La pregunta es, ¿cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés? Ah, es verdad. Me gustaría que me recordaran como una buena persona. Me gustaría que me recordaran como alguien que ha aportado a nivel emocional y como que no he sido especialmente bueno en nada, pero bueno, en todo, no sé si me explico. Es decir, sobre todo que la gente se haya dado cuenta que en los años que haya durado nunca ha habido un interés maligno por mi parte, porque creo que no lo hay. De hecho, creo que no lo hay. Pero sobre todo es el dejar el ejemplo a mis hijos que lo principal en la vida es ser buenas personas, independientemente del dinero que ganemos, de lo que consigamos o dejamos de conseguir. Creo que es que debería ser el fin de cualquier ser humano, el ser buena persona y mirar un poco por el prójimo y por las personas que están alrededor de nosotros. Así que si el día que me muera dijera la gente, oye, qué pena que se ha muerto Juanma, qué buena persona que era, pero de verdad, no lo que se suele decir, creo que sería misión cumplida. Pues maravilloso. Discrepo en algo, en que no sea especialmente bueno en algo, porque a mí me parece que lo que has hecho aquí hoy es buenísimo. Muchas Y gracias. espero Tío. que la audiencia sepa valorarlo. Oye, mil gracias. Muchas gracias a ti. De verdad. Un placer.